Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a bordo en este primer webinar que organizamos desde el Club Náutico Puerto Cherry. Y bueno, de alguna manera hemos querido contribuir a hacer esto un poco más ameno sobre el tiempo, ¿no?, que tenemos encima, el tema de estar obligados a estar en casa y de esta manera acercarnos un poco más a lo que echamos de menos, que es el mar, el agua, nuestro medio natural. Bueno, hemos querido hacerlo de una manera constructiva y aprovechando que tenemos a nuestra disposición a también socio del club, José Maraver. Sí, a ver si aparece José y nos saluda y, bueno, hablar sobre lo que más nos gusta, ¿no? Y lo que nos va a venir bien cuando, Dios mediante, podamos salir a navegar y planifiquemos nuestras vacaciones, que espero que sea bastante pronto, ¿no? Bueno, José, ¿estás por aquí? Sí, aquí está. Muy buenas. Hola, Ignacio. ¿Me escuchas? Hola. Hola, Ignacio. ¿Me escuchas, no? Sí, estupendo. Perfecto. Sí. Bueno, antes que nada quiero recordaros que, por favor, si podéis silenciar los micrófonos y al igual que apagar las cámaras, de esta manera contribuimos a que haya fluidez en la presentación. No os preocupéis por las dudas, porque habéis estado viendo la presentación inicial, que se recopilarán en el chat y posteriormente se las iré redactando a José para que pueda instruirnos acerca de vuestras dudas. Y bueno, nada más. Así que yo, cuando quiera, José, empezamos. Muy bien, perfecto. Bueno, ante todo, Ignacio, muchísimas gracias por invitarme a este webinar. En fin, intentaré resolver pues, una serie de cuestiones que yo creo que siempre han estado presentes dentro de la meteorología y, sobre todo, teniendo en cuenta todas las aplicaciones gratuitas que existen en el mercado y que hay muchísima gente que las utiliza, pero en todos los años que llevo dentro del ámbito marítimo, soy marino, ya me conocéis, pues siempre me han venido planteando las mismas dudas. Entonces, yo creo que la idea de hacer una conferencia sobre aquellas dudas que yo he ido sacando a lo largo del curso y que he visto que son pues probablemente las más comunes, es lo que llevó hace unos cuantos meses a intentar plantear esta conferencia físicamente en Puerto Cherry, y que originariamente era una idea de Puerto Cherry, lógicamente del Club Náutico, que tuvo a bien el invitarme, y también con la participación del RAECI, de la Real Asamblea de Capitanes de Yate, que también en ese momento pues se habían unido a esa conferencia, porque dio la casualidad que, bueno, surgió todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahora nos encontramos en una situación distinta y, sin embargo, también por otro lado es cierto que hay la posibilidad de contar con una serie de herramientas como este Teams, a través del cual pues podemos llegar a muchísima más gente. Así que nada, bienvenidos a todos, muchísimas gracias, y al final del todo es donde resolveremos pues todas aquellas cuestiones que se vayan planteando. Las podéis ir escribiendo por el chat, que fue ya lo que me comentó Ignacio al principio y lo que él ha dicho. Se van a ir planteando todas estas cuestiones, se las voy escribiendo y vamos, Ignacio va a ir recopilando todas esas preguntas que se vayan formulando para poder atenderlas, o mejor dicho, agruparlas y no repetirlas. Podéis preguntar lo que queráis y al final iremos resolviendo este tipo de dudas. Yo voy, tanto el vídeo, ya me comentó Ignacio que parece ser que el vídeo
hay un vídeo que se está grabando todo esto y por lo tanto va a quedar colgado dentro de la página del Club Náutico de Puerto Cherry, así como también la presentación que yo voy a hacer ahora. La voy a colgar en PDF. Os lo digo fundamentalmente porque ahí es donde figuran los enlaces a las aplicaciones gratuitas que todos conocemos, o sea que en principio verdaderamente tampoco es que sea ninguna ciencia tener ese enlace, pero bueno, lo podéis tener ahí reunido junto con algo más de información. Así que voy a empezar con la conferencia, con la charla, y lo que sí quiero presentaros, en primer lugar, vamos a ver un momento, os comparto la pantalla, disculpadme, ahora es un momentito. Bien, entiendo que la estáis viendo ya. Bien. Bien. Bueno, en primer lugar, esta es la presentación. La estructura de lo que voy a hablar va a ser, en primer lugar, tendiendo a todas las partes meteorológicos que tenemos y todas las fuentes de información con las que tenemos ahora mismo online. Quizás a lo mejor convendría explicar un poquito, digamos, de dónde viene toda esa información meteorológica y cómo se presenta en todas estas aplicaciones gratuitas. Hay muchas veces que me han preguntado que si es mejor WinGuru que Windy, que PredictWind. Estas son las que yo he escogido, o Puertos del Estado. Yo digo que no hay ninguna buena ni tampoco ninguna mala. Sencillamente se trata de saber, entender quién es el proveedor de todos los datos meteorológicos. Hay una serie de proveedores de datos meteorológicos que son los que alimentan todo este tipo de aplicaciones, con lo cual lo que yo me voy a encontrar en una o en otra va a ser prácticamente lo mismo dependiendo del desarrollador del software de la aplicación gratuita, si es capaz de representar gráficamente todo lo que los modelos de predicción le están llegando. Acabaré con Puertos del Estado porque son muchísimos los que no paran de preguntarme por el tema de las corrientes, tanto en alta mar como costera, pero sobre todo costeras y las corrientes del Estrecho de Gibraltar. Voy a dar un repaso a todas y al final nos centraremos en las corrientes del Estrecho de Gibraltar. Y fundamentalmente porque, bueno, recibo muchísimas preguntas de este tipo y la verdad es que hay una aplicación gratuita de Puertos del Estado que es maravillosa, que es muy buena, que es, como digo, gratuita y a la cual podéis acceder perfectamente. Tenéis el enlace también en esta presentación, ya lo vais a ver, y podéis perfectamente, bueno, pues trastear con ella para ver ya no solo las corrientes a tiempo real hasta una hora antes de la hora a la que nos encontremos, lo explicaré, sino también la predicción de todas esas corrientes dependiendo del sitio donde nos encontremos. No solo está la del Estrecho de Gibraltar, está la de toda la península. Pero bueno, yo me he centrado un poco en el Estrecho de Gibraltar, lo digo porque probablemente haya a lo mejor alguien que esté ahora mismo dentro del webinario y que sea a lo mejor de una zona distinta de aquí, la de la provincia de Cádiz, y que encantado de que estéis todos y que sepáis que tenéis también esa previsión de corrientes a través de la web de Puertos del Estado, que es completamente gratuita. Bueno, pues entrando ya en primer lugar en lo que son los partes meteo, hay que tener en cuenta que AEMET, aquí tenéis los dos tipos de boletines que produce AEMET, bueno, produce muchos, evidentemente, pero hay una serie, digamos, de partes meteorológicos que está produciendo y que son con los que prácticamente contamos siempre. AEMET es un gran proveedor de datos meteorológicos y tiene también su propia aplicación dentro de la web de AEMET. Aquí tenéis los enlaces, aquí tenéis para la zona marítima, los avisos, así como también para las playas. Las playas no es que sea solo las playas, sino también hasta 20 millas de la costa. Los dos tipos de boletines que produce fundamentalmente AEMET son los de alta mar y los de a menos de 20 millas de la costa, con lo cual hasta 20 millas de la costa estamos incluso por fuera de las aguas jurisdiccionales, con lo cual incluso sería por encima de la titulación del PER, con lo cual las previsiones son perfectamente válidas. AEMET es la Agencia Estatal de Meteorología española y trabaja muy bien el ámbito de la meteorología. No hace falta en muchas ocasiones tirar a por grandes desarrollos, que también está online, que lo vamos a ver, sino que tenemos AEMET y yo soy muy partidario de AEMET, así como también de otras de las aplicaciones que vamos a ver ahora. Aquí tenéis el enlace, que como ya os digo, esto va a estar colgado en PDF y por lo tanto tendréis estos enlaces para poder entrar. Pero si queréis entrar directamente
a verlos todos desde un solo enlace lo tenéis aquí en la página web de Salvamento Marítimo. Si accedemos a ella, podemos ver, aquí tenéis toda la información meteorológica y vais a ver tanto los partes costeros a los cuales podéis acceder simplemente clicando en cada uno de ellos, como también a los partes de alta mar, por encima de 30 grados de latitud norte y por debajo de 30 grados de latitud norte, con una zona de solape de 5 grados. Y después los partes para la zona del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Y después vamos a ver también una parte de aquí que es importante, como son, por ejemplo, el NAVTEX, así como también todos los partes meteorológicos que se radian a través del UHF. Entonces, vamos a ver estos primeros partes de aguas costeras, que son probablemente los que más nos interesen en un momento dado. Y dentro de la zona de aguas costeras nos vamos a encontrar con que lo que nos aparece va a ser un gráfico dinámico al cual podemos cargar. Vamos a cargarlo ya de antemano. Bien. Y a partir de aquí podemos ver todo lo que conlleva desde el periodo actual, desde en este momento, desde el 7 de mayo que nos encontramos a las 14. Las 14 hay que entender que no son las 14 locales, sino que son las 14 UTC. En la mayoría de las aplicaciones hay que ajustar este parámetro para que nos aparezca la hora local en la cual nos encontramos nosotros. Sabemos que ahora mismo tenemos 2 horas más de la hora de Greenwich y, por lo tanto, lo único que tendríamos es que saberlo verdaderamente. Pero sí es importante tener en cuenta este dato porque muchas veces quizás a lo mejor la previsión meteorológica cambia hora a hora y nos damos cuenta que con esas 2 horas de diferencia podemos cometer un ligero error, que no es que vaya a ser excesivo, pero que sí en un momento dado puede ser, en fin, puede ser importante. Y simplemente comentar este tema, que son horarios en UTC. Si vemos aquí el parte de aguas costeras, la interpretación, hay muchas veces que me han preguntado cómo es el tema del mar de fondo, el mar de viento. Bueno, esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Yo creo que todos sabemos que el mar de viento es la mar generada como consecuencia del viento. Y la mar de fondo es la que se genera como consecuencia también del viento, lógicamente, pero en una baja que probablemente tenga una importancia tremenda y que se produce en un sitio muy lejano del cual nosotros nos encontramos. Puede haber distintas mares de fondo, que también lo veremos en Windy, porque es uno de los elementos que muchas veces me han preguntado, o la 1, o la 2, o la 3, y la gente, bueno, pues muchas veces no termina de entender el concepto de todo esto. Lo veremos más adelante. Pero simplemente, por ejemplo, para que veamos el parte de aguas costeras y entendiendo lo que quiere decir aquí ahora mismo este gráfico que nos presenta EMET, podemos ver cómo tenemos una mar de viento ocasionada fundamentalmente por los vientos de levante. Lógicamente, esta parte de aquí, esta flecha en azul, lo que tenemos es la dirección del viento, que es la que nos viene apuntando. Tenemos un viento de levante que está bastante entablado desde hace ya un par de días y, por lo tanto, ha generado una mar de viento. Ahí tenemos una mar de viento que es importante y al mismo tiempo tenemos también una mar de fondo, pero que si podéis fijaros bien, un poquito mejor voy a intentar ampliarlo, si os fijáis bien, viene de una dirección distinta. ¿Qué es lo que significa que vengan de una dirección distinta? Pues tan sencillo como que tenemos una baja que viene por la zona del Atlántico y probablemente esté bastante lejos, al menos a 200, 300 millas, ahora después lo veremos si todo esto es coherente con lo que estoy hablando, y por lo tanto genera una mar de fondo que va a ser más redonda, lógicamente con un periodo mucho mayor que el que nos podemos encontrar con la mar de viento. Y las dos están confrontadas. La mar de viento suele ser bastante más corta, con un periodo o con un tiempo entre cresta y cresta menor, también lo vamos a ver, lo vamos a explicar, y que por lo tanto nos podemos encontrar con una mar confrontada, sobre todo en este área de aquí. Aquí, a medida que nos alejamos del estrecho, se va perdiendo la intensidad del viento de levante, pero sin embargo, la mar de fondo y esa mar que está provocando ese viento, pero sin embargo la mar de fondo que nos viene probablemente de la zona del Atlántico muy profunda, nos está provocando una mar de fondo que es la que puede causar estragos aquí en esta zona. Si nos adentramos aquí un poquito más allá, a medida que vamos avanzando en el tiempo, si nos venimos, por ejemplo, al 8 de mayo, que es para mañana, ya sobre las 2 de la tarde, fijaros cómo va bajando, evidentemente, el viento de levante viene para abajo, y entonces nos encontramos con que el viento parece que empieza a rolar ya con dirección, parece un sur-sureste y que empieza a rolar en dirección al norte. ¿Por qué? Porque probablemente esta baja que tenemos aquí, que viene con un mar de fondo cada vez más de poniente, es la que nos está marcando el viento que nos hace rolar este viento primitivo que teníamos de levante. Aquí seguimos teniendo todavía la mar de fondo
como consecuencia de esta mar de viento que se había generado y que ahora se convierte en una mar de fondo y que antes la teníamos solapada por la mar de viento. Bien, tenemos también esto lo vamos a explicar ahora ya en las siguientes explicaciones, vamos a ver exactamente lo mismo. He querido centrar la explicación en una hora en concreto aproximadamente o en un tiempo concreto entre aproximadamente 24, 48 horas para que podamos ver cómo se ve en una aplicación y cómo se ve en otra. Aquí se ve claramente, pero hay que entenderla lógicamente, hay que poder llevar a cabo la interpretación y después con la colorimetría que tenemos de fondo podemos ver aquí lo que es la altura de ola que viene planificado sobre esta colorimetría en relación al gráfico. Vamos a ver también los partes que son de alta mar, a los cuales tenéis también acceso de forma gratuita, y estos partes de alta mar son los que generalmente se radian a través de los servicios de navegación de texto. ¿Qué es esto? Son los servicios Navtex. Los servicios Navtex, hay distintas estaciones que en España las hay, de hecho una de ellas está en Tarifa, físicamente en Tarifa Tráfico, al menos la consola, y a partir de ahí nosotros estamos generando los partes ya no solo costeros, sino que también a través de este aparato, que lo vamos a ver ahora, estamos generando los partes de alta mar. Y todos estos vienen como mucho a 72 horas. A partir de 72 horas se podría considerar ciencia difusa. Hombre, yo no creo que sea tanto como eso. Hoy día, digamos que lo que es el proceso de la prognosis ha avanzado muchísimo. Los entes científicos que están distribuidos por todo el mundo, grupos de científicos avalados por los gobiernos, son los que producen todos los modelos matemáticos y que después nosotros vemos dentro de una aplicación gráfica y que nos sea mucho más amigable. Pero toda esta gente de científicos que están distribuidos por el mundo entero, incluido aquí en España, y que se dedican a trabajar los modelos matemáticos, son los que nos dan, digamos, la mayor fiabilidad en cuanto a las primeras 72 horas. A partir de ahí cambia mucho el proceso de la meteorología y en zonas digamos, cambiantes o de una meteorología que no esté, o digamos, un vientos muy definidos, o con unas bajas que estén bien definidas, o en fin, que haya variación, pues sí que puede ocasionar problemas a partir de las 72 horas. Con lo cual, quiero decir con esto que es un elemento dinámico. Si, por ejemplo, nos centramos aquí en la zona de los partes de alta mar al norte de 30 norte, vemos dónde están todas las zonas definidas meteorológicas, todas las zonas que están definidas a nivel internacional. Están San Vicente, Casablanca, Agadir y toda esta zona aquí, el estrecho de Gibraltar, que viene dividida en dos partes, puesto que Tarifa forma parte de dos navegadoras distintas y que son radiados, los partes de esta zona son radiados por Tarifa. Si nos venimos a esta misma zona, que era donde estábamos viendo el parte de aguas costeras, vamos a intentar ver qué es lo que podemos ver un poquito más a poniente de lo que estábamos viendo antes. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí teníamos una zona mucho más centrada y que ahora, sin embargo, podemos ver un poquito más a poniente de lo que estábamos viendo entonces. Entonces, sí, aquí es donde verdaderamente podemos ver cómo tenemos la mar de fondo y una mar de viento que tenemos una mar de viento que era la que teníamos originaria, que venía de Levante, y después tenemos una mar de viento que nos viene de la zona de Poniente, con la mar de fondo que estábamos viendo antes. Si os acordáis, aquí teníamos perfectamente la mar de viento de Levante, que está mucho más cerca de la costa, y la mar de fondo que nos está viniendo de la zona de Poniente, una zona mucho más amplia. Aquí podemos ver cómo está mar de fondo verdaderamente. Esto lo único que indica es que tenemos una baja por aquí, por esta zona, bastante más alejada de la que nos está proporcionando o produciendo este frente de olas. Y al mismo tiempo resulta que al haber una baja, todos los vientos que giran en sentido hacia la izquierda, si nos ponemos en la misma dirección del viento, todas las bajas están girando en sentido anticiclónico. Veremos cómo tenemos también una mar de viento añadida a esa mar de fondo. Y aquí veremos esta flecha como viene este viento que viene directamente de Poniente. Luego, entonces eso es una baja que tenemos en la zona de Poniente. Aparte, a través de la colorimetría podemos ver también que hay una mayor amplitud en la ola. Quiero decir que entre seno y cresta hay una mayor altura. ¿De acuerdo? Si nos venimos también al mismo periodo que estábamos viendo antes, vemos cómo este frente viene mucho más cercano. Por lo tanto, viene aumentando también el tren de olas, viene aumentando la altura de la ola, así como también el viento se hace mucho más creciente de la zona de Poniente, viento procedente de Poniente, al mismo tiempo que el viento de Levante se ha calmado ya completamente. Luego, entonces, podemos pensar que verdaderamente teníamos una baja aquí en la zona mucho más a poniente y es la que nos está afectando.
Esto lo vamos a ver ahora en las otras aplicaciones un poquito más claro, pero ya os digo, quiero centrarlo en el mismo periodo de tiempo para poder ver el contraste, para ver cómo se ve y la interpretación del modelo matemático. A partir de esto, ya para esta parte, para terminar con la parte de AEMET, sí me gustaría comentaros todas las partes que tenemos, que actualmente se están radiando a través de las estaciones de salvamento marítimo, aquí las tenéis todas, con los canales en los cuales se radia y los horarios en los cuales se emiten los partes meteo. Estos son los que se radian por VHF, que ya lo habréis escuchado muchísimas veces mientras que estáis navegando. Aquí, por ejemplo, para la zona de Cádiz, en Bilbao, tenemos el 16 y el 10, el 16 donde se da la entrada primera, para pasar todo el mundo al canal de trabajo, y el canal 10, que sería el canal de trabajo de Bilbao Tráfico. Tendríamos aquí a Cádiz, aquí le falta un 1, daría la entrada en el 16 y en el canal 10 daría el parte meteorológico a estas horas en concreto. En Castellón, pues aquí los han dejado colocados en local time, vuelvo a lo mismo, aquí están todos en horario GMT, con lo cual habría que sumarle 2 horas ahora en el periodo estacional en el que nos encontramos. Y después, por el otro lado, tenemos aquí también tarifas y si os fijáis, se dan siempre a las horas pares más 15 minutos. Lógicamente son todas 6 cuartos cuando se dan todos los partes meteorológicos. Y se dan siempre a las horas pares porque a las horas impares los da Tánger Tráfico. Hay que recordar que Tarifa es un centro de control de tráfico marítimo, no solo que lo que es un centro de salvamento y que lleva el dispositivo de separación de tráfico. Por lo tanto, digamos que este control está dividido entre lo que son los operadores de consolas de Tarifa y los operadores de consolas de Tánger. Y entonces, en los acuerdos internos que tenemos en la jefatura, se ha llevado a cabo la conclusión de que cada 2 horas lo emitía uno de los 2 centros, con lo cual a nosotros nos toca cada 4 horas y a ellos también cada 4 horas, lógicamente. Bien, si seguimos con los partes meteorológicos que se radian todos a través de frecuencia media, los tenéis aquí también en esta web, ¿de acuerdo? En esta web los tenéis también todos aquí, así como también los centros NASTE, que era lo que yo estaba comentando antes. Todos aquellos que tengan el aparato NASTE, que simplemente es una impresora donde va imprimiendo directamente todo lo que es el parte meteorológico, así como también todos los avisos a los navegantes a todos estos horarios. Nosotros transmitimos en español y en inglés a estas frecuencias, con lo cual el alcance que se tiene es muy grande. De hecho, el alcance es tan grande que estas frecuencias y estos horarios de transmisión no están puestos al libre albedrío, sino que están acorde al resto de las estaciones NASTE que están ubicadas en el resto del mundo. Hay que tener en cuenta que la frecuencia media puede llegar a darle la vuelta al globo terráqueo si es capaz de recargarse a lo largo de su periplo, de su tránsito. Con lo cual, hay una serie de horarios en los cuales nosotros transmitimos, tanto en inglés como en español, y estos son los horarios de transmisión meteorológica. Esto lo podéis tener con un aparato a bajo costo y multi-scan. Esto lo utilizan sobre todo los navegantes, sobre todo de altura y sobre todo el escuchar los partes meteorológicos a través de frecuencia media, porque no están al alcance de la radio costera, de lo que es el VHF, que ya sabemos todo que el alcance ideal de un VHF sería el alcance visual, lógicamente, que son aquellas 30 millas que tenemos de distancia al horizonte siempre perpetua. Bueno, pues dicho esto sobre AEMET, vamos a seguir viendo el resto de aplicaciones. Y yo aquí sí me gustaría poder comentar, porque muchas veces, quizás a lo mejor el navegante lo que sí necesite es una aplicación donde le diga a medida que va navegando cuál es el parte meteorológico que se va a encontrar. Bueno, esto lo podemos hacer de forma manual, como lo vamos a hacer después con las otras aplicaciones gratuitas, como el Windy, por ejemplo, pero sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología tiene una aplicación que se denomina Meteonav, que yo me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis, y a través de esta aplicación sí que podemos establecer una ruta, que la vamos a hacer ahora, vamos a arrancarla, con una fecha hora de salida y una fecha hora de llegada. Clicamos en la ruta y nos dice cuál es el viento y la mar que nos vamos a encontrar durante esa ruta, siempre atendiendo a los partes de aguas costeras y a los partes de alta mar que hemos visto con anterioridad. Vamos a arrancar aquí la aplicación, que la tenéis ya aquí en este enlace, que después vamos a subir a la web. Aquí podéis ampliar el mapa, y si os venís aquí, vamos a intentar hacer aquí una pequeña trayectoria, esta como la misma que os he puesto en la presentación, desde aquí desde Cádiz hasta la zona del Parque Natural del Estrecho. Supongamos que nosotros vamos a salir el día 8, vamos a salir a las 8 de la mañana, ¿de acuerdo? Y vamos a llegar
pues vamos a ver si de Cádiz hasta Tarifa aproximadamente son unas 50 millas, vamos a poner a 5 nudos 10 horas, con lo cual a las 18 teóricamente vamos a llegar. Es un decir, y aquí vosotros podéis ajustar como queráis el proceso. Vamos a establecer la ruta desde un principio, vamos a clicar ruta y vamos a ver la ruta a lo largo de toda la zona. Esto es una navegación aproximada, no es una navegación exacta, puesto que aquí no hay cartografía electrónica, ¿de acuerdo? Hemos establecido esta ruta y ahora a partir de aquí, si le damos a calcular, me va a salir cuál es el viento y cuál es la mar de fondo que yo me voy a encontrar dentro de esas 10 horas de navegación. Bien, si la estudiamos un poquito, vamos a ver que aquí dentro de la bahía de Cádiz es curioso porque me viene una mar de fondo. Aquí me viene tanto la compuesta, tanto la de viento como la de fondo, los dos mares que hemos visto anteriormente, mar de viento y mar de fondo. La mar de fondo que nos venía de la baja procedente de la zona del Atlántico y el mar de viento procedente del viento que nos ha estado azotando durante 48 horas aquí, viento de levante y que ha generado una corriente de arrastre y una mar de fondo proveniente de ese viento. Aquí no sale directamente la compuesta, la podéis poner directamente como la mar de fondo y por otro lado se os va a quedar el viento. Esta misma podemos dejar. Aquí fijaros que tenemos un viento que es procedente del sureste, mientras que la mar de fondo nos va a venir directamente de todas las zonas de poniente, que era lo que habíamos estado viendo con anterioridad. Vamos a poner la compuesta porque seguramente va a variar, que va a ser simplemente la que está conformada, la resultante de la mar de viento y la mar de fondo. Si os fijáis, aquí el viento o la mar de viento nos ha venido, digamos, ya para mañana, en este horario ya de mañana, del día 8 de mayo, el viento ha venido ya rolando de lo que teníamos primitivamente, que era un viento completamente entablado de levante, ha venido ya rolando, ha venido ya rozando toda la costa y se me ha transformado casi en un viento del sur. Con lo cual, esto es lo que nos está representando aquí. Y esto era lo que habíamos visto con anterioridad. Vamos a intentar arrancar esta parte de aquí y aquí vemos que perfectamente tenemos ya en esta parte de aquí, como tenemos el viento de levante que prácticamente ya casi no está y parece que tenemos un pequeño viento que empieza a ser de componente sur. ¿De acuerdo? Es esto mismo lo que tenemos aquí. Y a medida que nos vamos acercando a la zona del estrecho, fijaros cómo este viento de levante prácticamente se nos está transformando en lo que teníamos ya en el viento que nos viene de la baja proveniente de la zona de poniente. Y es curioso porque justo en la zona aquí del meridiano de Tarifa tenemos una mar de fondo que nos viene del nordeste y al mismo tiempo un contraste de mar de fondo que nos viene de poniente. Entonces, claro, a mí muchísimas veces me han preguntado, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Lo vamos a ver más adelante en la aplicación de Puerto del Estado, donde se ve en las corrientes a nivel del estrecho y vamos a intentar darle hacia adelante, hacia atrás, hasta que encontremos el punto donde se va a ver un diferencial de corrientes. Y dice, bueno, esto tiene que ser un error. No es un error, no es un error y son ya muchos años viendo este asunto y estudiando las corrientes, haciendo lanzamiento de drifts, de boyas a la deriva para contrastar la realidad con la ficción. Y no es ficción para nada. Al principio sí nos parecía, incluso a mí hace ya muchos años decía, bueno, esto no puede ser, debe ser un error. No es un error. Aquí, quizás a lo mejor aquí la lógica sea mucho más imperante, en el sentido de que hemos visto que tenemos una baja proveniente de la zona de poniente que nos está afectando y este mar de fondo viene de allá, al mismo tiempo de un viento que empieza a transformarse en suroeste, que ya sabemos que todo lo del suroeste suele traer agua, y al mismo tiempo nos encontramos con una mar de fondo proveniente de levante, que ya el levante ha calmado, y sin embargo todavía sigue quedando la resaca y ese tren de olas proveniente de la zona de levante. ¿Por qué viene del nordeste? Sencillamente porque el modelo de previsión, el modelo matemático que se ha desarrollado tiene en cuenta la línea de costa. Por lo cual, todo este tren de olas, al dar contra la costa, al final se me convierte en nordeste. Si yo lo hubiese puesto aquí en medio, este tren de olas, o mejor dicho, este mar de fondo proveniente de la zona de levante como consecuencia del levante que había estado soplando, me vendrá mucho más en sentido este-oeste. ¿De acuerdo? Luego, entonces, todo esto parece que en base a la previsión que teníamos, parece que empieza a tener cierta lógica. Si voy a continuar con el desarrollo, porque ahora viene una parte muy interesante. Daros cuenta que para ver, no tengo más remedio que explicar los proveedores de datos tanto de vientos como de olas.
Estos proveedores o modelos matemáticos son los que después vamos a ver tanto en WinGuru como en Windy, como en el PredictWin, y también, por supuesto, en Puerto del Estado. Lo que pasa es que ahí no vienen como tal especificados. En las otras aplicaciones gratuitas sí. Eh, Esto es importante porque si no, entonces no vamos a poder entender, que ya muchos de vosotros conoceréis, pero probablemente haya alguno que sea un poquito más profano en la materia y que quiera ahondar en la comprensión de cómo se producen esos modelos. Para poder, digamos, entender lo que es un modelo matemático desde una fase dinámica o en este caso, digamos, para la meteorología, no hay más remedio que tener que llevar a cabo un reticulado del globo completo. Ya no solo de la zona de tierra donde están los vientos, sino también incluso de la zona marítima donde afectan vientos y aparte las olas. Nosotros no solo vamos a jugar con el viento, esto es importante tenerlo en cuenta porque aparte del viento vamos a jugar con las olas y vamos a ver las dos. Entonces, a la hora de llevar a cabo un reticulado digamos, de todo el globo terráqueo, tenemos que puntear toda la zona de tal forma que vamos a tener un valor meteorológico en cada uno de estos puntos del reticulado geográfico. ¿Esto por qué es así? Sencillamente porque si nosotros quisiéramos hacer, o los científicos quisieran hacer dinámicamente un proceso completo sin tener puntos de control, sería prácticamente casi imposible. Es la única forma de poder llevar a cabo este proceso. Cada punto de control tiene una distancia entre uno de ellos. Este punto de control, ¿qué quiere decir? Que aquí voy a tener un dato meteorológico, aquí voy a tener otro, aquí otro, etcétera, etcétera. Cuanto más separadas estén estos puntos, lógicamente, menor será, digamos, la precisión que tiene ese modelo. Y cuanto más juntos estén todos esos puntos de control o esos puntos en los cuales yo voy a generar un modelo matemático de previsión, ahí es donde, digamos que tendremos una mayor precisión en el dato. Bien, ¿cuáles son las principales distancias que tenemos entre los distintos puntos? Normalmente se suele trabajar a 22 kilómetros de distancia entre punto y punto de previsión meteorológica y también hay otra serie, digamos, de proveedores de datos de previsiones meteorológicas que trabajan a 9 kilómetros de distancia entre punto y punto, a 6 y a 4 kilómetros. Lógicamente, estos que están a 22 kilómetros, que los vamos a ver ahora claramente tanto en WinGuru como en Windy, nos dan una previsión a lo largo del tiempo muchísimo más amplia que la que nos pueden dar a 4 kilómetros. ¿Por qué? Sencillamente porque yo a 4 kilómetros tengo tal profusión de datos que los aparatos matemáticos se podrían ver colapsados. Luego, entonces, lo normal es que si yo tengo puntos de previsión meteorológica, un punto cada 4 kilómetros, lo normal es que a mí me dé una previsión a 72 horas, que probablemente sea muy certera. Si queremos ampliar a 22 kilómetros, podremos llegar incluso hasta los 10 días de previsión, que por eso os decía antes que muchas veces a partir de 72 horas parece como si fuera ciencia difusa. Lo único que ocurre es que los puntos de control están mucho más cerca y por lo tanto, finalmente, yo con lo que me voy a encontrar es con un mapa de estas características. Si os fijáis en cada una de estas flechas de viento, ¿eh? Probablemente al ser un modelo GFS estén a 22 kilómetros de distancia. Lo que pasa es que por el escalado parece que hay menos. Pero aquí tenemos un punto meteorológico en base a todos estos puntos que yo os estaba diciendo. Quiero decir que en base a todo ese reticulado yo tengo que establecer un parámetro meteorológico y después lo monto sobre un sistema generalizado para que me dé una apariencia gráfica amigable y aquello parezca que, digamos, funciona a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, interesa ver ahora mismo, antes de pasar a las aplicaciones gratuitas, interesa ver todos estos modelos que son con los que nos vamos a encontrar. Yo voy a describir los más básicos, elementales y que os vais a encontrar en el 90% de los casos. Bien, ¿cuáles son los principales proveedores de datos meteorológicos? Pues está la NOAA americana, está la European Coast Guard, la European, perdón, Coast Medios Weather Forecast, está también la finlandesa, tenemos la alemana y tenemos también el modelo suizo de predicción de datos de Basilea. Si os fijáis, los modelos GFS, que son a nivel en escala global, a nivel mundial, eso quiere decir que tiene un punto de control por cada 22 kilómetros, me da un punto meteorológico y me da una previsión a 10 días. Y tengo una actualización del dato cada 6 horas, con lo cual eso quiere decir que yo en un periodo, en un día, tengo 4 actualizaciones progresivas a lo largo de un día. Si nos venimos a este modelo de previsión,
que trabaja 9 kilómetros, vamos a tener una previsión cada 12 horas. Quiero decir que en 24 horas voy a tener dos datos meteorológicos distintos. Se me va a actualizar la previsión 2 veces al día. Y tengo una previsión de 10 días por delante. ¿De acuerdo? Con lo cual podré ver esos 10 días que os estaba comentando antes. Más de 72 horas pasamos a 10 días. Si nos venimos a este proveedor de datos, trabaja entre 3 y 9 kilómetros y solamente nos va a dar 72 horas. Y a partir de aquí, igual, el modelo alemán también trabaja a una escala mucho menor, con lo cual eso quiere decir que nos va a dar una previsión solamente de 72 horas o incluso el alemán que se alarga hasta 5 días. Pero en ninguno de los casos nos va a dar una previsión de 10 días teniendo en cuenta esta separación o este margen entre los distintos datos meteorológicos. El único que establece en una distancia corta, como son 9 kilómetros, de puntos de control de datos meteorológicos y que es capaz de darnos 10 días actualizados 2 veces al día es la europea. Y esta va a ser el nivel de referencia que vamos a utilizar a partir de ahora. La GFS la podemos utilizar a nivel mundial, vamos a ver la diferencia en un mapeado entre lo que es una resolución GFS y una resolución del dato europeo. Vamos a ver también esta de aquí, la alemana, hasta dónde llega, lógicamente, así como también el modelo suizo. Bien. Por otro lado, lo que vamos a ver después van a ser los trenes de olas. Y en este caso nos vamos a fijar en estos proveedores de datos. Tenemos puntos de control cada 22 kilómetros, tenemos previsiones a 10 días de olas, la europea, que también tenemos esta, que generalmente se suele representar como la Wake Watch 3, ahora la veremos, y después tenemos un servicio alemán de predicción de olas, que es la EBAM, ¿de acuerdo? Y este pues nos da solamente una previsión a 78 horas. Importante a tener en cuenta, de lo cual voy a hablar ahora mismo de forma seguida, va a ser la mar de viento, que es la que nos produce el viento, la mar de fondo primaria, que es la que nos produce una baja que hay en algún sitio lejano al sitio donde nosotros nos encontramos, que nos afecta mucho más la mar de viento, y que por lo tanto viene con un tren de olas. Supongamos ahora que tenemos otro tren de olas proveniente de otro sitio. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues porque puede haber otra baja que puede estar geolocalizada en otro sitio distinto del mapeado, pero lo vamos a ver, y que por lo tanto me puede estar produciendo un tren de olas secundario e incluso a través del WINDE con un tren de olas terciario. Es rizar mucho el rizo, pero lo vamos a ver para que lo podamos entender. Y después, lógicamente, todas tienen distintas alturas de olas y como también periodos distintos. Y teniendo en cuenta que, bueno, el periodo de la mar yo creo que ya sabemos todo que es, digamos, el tiempo que hay de una cresta a otra. ¿De acuerdo? Esto es importante también tenerlo en cuenta para ver si esa mar muchas veces con periodos de 8, 9 y 10 segundos de periodo de ola entre una cresta y otra. Eso quiere decir que es una mar de fondo que me viene de muy lejos. Ahora, la mar corta, como por ejemplo puede producir un viento fuerte, como por ejemplo puede ser el de Levante, cuando está entablado, me está produciendo un tren de olas que probablemente estén en torno a los 2, 3 o 4 segundos, con lo cual eso es más tendente a pensar que lógicamente es una mar de viento, a no un periodo mucho más largo de 9-10 segundos, una mar redonda, que es como consecuencia de una baja que está situada mucho más lejos del sitio donde yo estoy localizado geográficamente. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver ahora vamos a ver, perdonadme que se me ha saltado una. Perfecto, vamos a ver en primer lugar WinGuru teniendo en cuenta todos estos proveedores de datos. Es que aquí se produce muchísimas veces la gran pregunta, que yo entiendo que hay muchos de vosotros, que sé que hay mucha gente que es bastante entendida en el tema, que le gusta muchísimo el tema de la meteorología, que lo estudie, que por lo tanto lo entiende, lo cual es maravilloso, eso es sensacional porque así avanzamos todos, esto es fantástico, pero también es cierto que tengo que explicar lo que he venido explicando de los modelos de previsión porque hay mucha gente que es un poquito más profana y se hace un poco lío con el tema. WinGuru a mí me parece una gran herramienta. Vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo al principio, que no hay modelo bueno ni modelo malo, perdón, quiero decir visualizador bueno ni visualizador malo, sino qué previsión, qué proveedor de datos estoy tomando yo para ver la certeza en mi previsión meteorológica. Esto es lo verdaderamente importante.
Aquí tenemos el primer dato que nos aparece. He cogido Cádiz, lo he dejado sinceramente preparado de antes porque quería centrarme en la previsión meteorológica, viéndola en todas las aplicaciones gratuitas en el mismo sitio, para no liar y para que se vea la diferencia. Si os fijáis, aquí tenemos una previsión meteorológica, pero sin embargo es curioso. Si os fijáis bien, aquí a mí no me aparece que venga ningún proveedor en concreto de datos. Si os fijáis aquí, aquí ya me aparece GFS, que es uno de los proveedores de datos que estuvimos viendo. Vamos a darle hacia atrás. Este proveedor de datos, ¿de acuerdo? Y está trabajando a 13 kilómetros. Eso quiere decir que tiene un dato meteorológico cada 13 kilómetros de distancia. Después tengo un producto bastante bueno, que es, también lo hemos visto con anterioridad, que es este de aquí, la Weather Research and Forecasting, que trabaja entre 3 y 9 kilómetros y que me da un dato bastante bueno, pero que sin embargo, si os fijáis, la previsión que me está dando es solamente a 72 horas, que era lo que yo quería decir. He bajado lo que es el interespaciado entre los datos meteorológicos de previsión y por lo tanto, me da solamente hasta 72 horas. Tenemos aquí una de 9 kilómetros que nos viene dando un poquito más, parece que son, sí, aproximadamente unas 80, 90 horas. Y después tenemos también la alemana, la de 7 kilómetros, que nos viene dando también hasta incluso previsiones hasta el domingo. Bien, si os fijáis aquí, este no tiene proveedor de datos ninguno. Lo que sí hemos visto con anterioridad es que tenemos GFS que trabaja a esta distancia o a este interespacial y que nos viene dando vientos de sureste y además con unas rachas de viento, el chubasco de viento que nos viene con bastante intensidad. Incluso aquí a última hora del día de hoy, a las 22 UTC, nos viene dando rachas bastante grandes aquí dentro de la zona de Cádiz. A partir de aquí empieza a cambiar lo que es el proceso de la meteorología, lo que es el proceso de dónde nos viene el viento, así como también las olas que la vamos a ver más abajo. Y que habíamos visto en los partes de aguas costeras, así como también en el parte de alta mar. Luego entonces va concordando todo. De momento va todo concordando. Sin embargo, aquí parece que tenemos una ligera diferencia. Aquí, con respecto a esta previsión, si os fijáis bien, en el viernes ya parece que viene marcando con un poquito menos de viento, pero que viene un poquito más de detallado. ¿De acuerdo? Aquí, si os fijáis, os viene cada 2 horas, ¿eh? Mientras que yo aquí ya lo tengo cada hora la previsión. Esto quiere decir que, lógicamente, me está dando un punto, o sea, por cada 3 kilómetros y cada hora, con lo cual la previsión que yo voy a tener va a ser un poquito mucho más acertada. ¿De acuerdo? Y esta de aquí, que también tenemos una previsión donde nos viene que a última hora también del día de hoy parece ser que vienen vientos fuertes de levante y a partir de ahí viene bajando. Aquí nos vienen también vientos fuertes de levante, un poquito más flojos que los de los 20, perdón, de los 28 nudos que vienen aquí en racha, así como también lo que es la media del viento. Y aquí vemos como también nos viene bastante aumentado. Por lo tanto, la previsión se sigue manteniendo. Sin embargo, sí hay que decir que en este caso de aquí, ya para el sábado, viene dando aquí digamos, una encalmada total como consecuencia de un cambio de viento. Si os fijáis, aquí el viento lo tengo de sureste y a partir de aquí ya me empieza a venir de poniente porque el frente que yo tenía en la zona atlántica ya me ha llegado. Bien, vamos a ver también, estos son otros proveedores de datos y después ha habido muchísima gente que me pregunta por el tren de olas. Si os fijáis aquí, aquí tenemos un tren de olas, ¿de acuerdo? Que tiene puntos de control cada 5 kilómetros y que no es una previsión de viento, esto es una previsión de olas. Si os acordáis, aquí esto lo habíamos visto en la presentación y estas son todas las olas, o digamos la previsión exclusivamente de olas. Tenemos un periodo de la ola, lo que es una ola, que esta es, digamos, la ola compuesta, una mar de fondo, ¿de acuerdo? Con una dirección de la mar de fondo, dirección de la mar, y después tenemos una mar de viento y una dirección de la mar de viento. Esta que aparece aquí en primera es la compuesta de las otras dos que me vienen más abajo. ¿De acuerdo? Este tren de olas parece que concuerda también con lo que habíamos visto en el parte de aguas costeras y el parte de alta mar. Y después, si nos venimos un poquito más abajo, también tenemos más trenes de olas. Estos son los producidos por la agencia canadiense. Si, ahora tenemos dos pequeños problemas con Wiggum.
Uno de los problemas, la salida gráfica. En primer lugar, digamos que todo esto es una tabla de datos que es bastante entendible, queda perfecta, pero que sin embargo se ve mucho más visible, mucho mejor, lógicamente, con Windows. ¿De acuerdo? Que lo vamos a ver después, así como también con puertos del estado. Y por otro lado, tiene un problema que esto no, es un problema, digamos que más que un problema es no saber qué es lo que hay que verdaderamente poner. Os lo voy a decir. Aquí tenemos un botón arriba que se llama Tuning y esto es lo que se denomina como el weight. El weight es el peso que yo quiero darle a cada una de las previsiones meteorológicas. Esto, obviamente, como ya podéis lógicamente pensar, cabe en cabeza que esto es tremendamente complicado, porque yo cómo voy a darle más peso a DGFC, a la GFS, ¿habéis visto cómo cambia el dato meteorológico? ¿Habéis visto cómo cambia? ¿Por qué le voy a tener que dar más peso a esta cuando yo pienso que probablemente este dato que yo lo tengo centrado en Gibraltar probablemente me dé una meteorología mucho más acorde a lo que yo estoy, a lo que yo pretendo, porque está más cerca del radio de acción de mi sitio geográfico. Luego, entonces, yo lo que sí os aconsejo es que efectivamente, digamos, el jugar con esto está muy bien jugar, pero sinceramente yo llevo muchos años dedicado con estos modelos de previsión de datos y yo mismo no sabría darle el peso adecuado a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Es tremendamente complicado. Aquí vamos a ver ahora, vamos a pasar a Windy, no me quiero tampoco entretener demasiado porque si no lo vamos a hacer muy largo, y nos vamos a ir a la siguiente aplicación y en esta de Windy vamos a ver todo esto que estamos viendo en WinGuru, lo vamos a ver con los distintos proveedores de datos, como veis aquí abajo. Aquí está GFS, está la europea, está la ICON alemana y la MENS. ¿De acuerdo? Estos son los distintos proveedores de datos que habíamos visto anteriormente. Aquí podemos ajustar simplemente los valores, ¿de acuerdo? Podemos trabajar con nudos, con la lluvia con milímetros de cantidad de agua y después, sobre todo, las olas en metros, que esto es lo más importante, la distancia en millas náuticas, porque las queremos, ¿de acuerdo? Puedo incluso subir datos, ¿de acuerdo? Desde rotas que yo haya establecido a través del KML. KML son los archivos de Google Earth y los GPS, los GPX, que son los archivos que yo puedo sacar de mi GPS del barco con todos los waypoints que yo haya marcado en una navegación y que quiero volver a repetir esa navegación, puedo descargar el dato aquí y subirlo directamente aquí en la aplicación para que me aparezca esa trayectoria. Bien, vamos a ver lo que habíamos estado viendo hasta entonces, lo que era el parte de aguas costeras y el parte de alta mar, con esa mar de fondo que nos venía de una baja que venía de la zona del Atlántico. Vemos que verdaderamente esto es así. Aquí hay una baja, ¿de acuerdo?, que nos viene del Atlántico. Esta baja me está generando una serie de vientos anticiclónicos, en este sentido que van en sentido antihorario, y por otro lado tengo aquí también un alta que va por encima de los 1016 milibares, como ya todos sabéis, y que este alta gira en sentido horario, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Cuando yo tengo una baja, pues probablemente yo tengo aquí una serie de vientos que probablemente a lo mejor no sean excesivamente fuertes. A mí se que mire, bueno, pues las rachas, que también las vamos a ver, y lógicamente en la zona central donde tengo el alta, pues probablemente a lo mejor no voy a tener tampoco unos vientos fuertes, como podéis ver aquí en esta colorimetría, que yo creo que ya todos conocemos. Sin embargo, al tener un giro antihorario y un giro horario, en la zona de confluencia de la baja y el alta, las dos velocidades se me van a sumar, tanto en dirección, en sentido, como también en velocidad. Con lo cual, aquí es donde verdaderamente se está produciendo los fuertes vientos que son los que me pueden acabar trayendo el tren de olas a medida que yo voy pasando el tiempo. Si me vengo aquí aproximadamente, que habíamos visto que era el día 8 sobre las 15 horas aproximadamente, veo como ya se me está metiendo aquí el viento de poniente, o más bien quizás a lo mejor un oeste-noroeste, y al mismo tiempo el viento de levante se me está viniendo abajo. A partir de aquí vamos a volver a ver otra vez la previsión que teníamos y que habíamos estado viendo hasta ahora directamente con el viento. Si nos fijamos, el parte que hemos tenido hasta ahora, el parte que hemos tenido de aguas costeras de alta mar, así como también de WinGuru, con los distintos proveedores de datos, me venía dando estos vientos con los cuales me voy a acabar encontrando. ¿De acuerdo? Si os fijáis,
voy a acabar teniendo este tipo de vientos al final. Si nos vamos, por ejemplo, vamos a subir escala. Si, por ejemplo, nos vamos a lo que es una previsión GFS que está trabajando a 30 millas de, perdón, a 22 millas de distancia entre una previsión y otra, vamos a ver, fijaros en la pantalla cómo cambia el modelo de la previsión. ¿De acuerdo? La baja se me ha venido un poquito más arriba, el alta la tengo también modificada, a pesar de que la resultante puede ser muy parecida, pero no es del todo igual. ¿De acuerdo? Sencillamente porque aquí estamos trabajando con distancias entre dato y dato meteorológico muy grandes y con la europea estamos trabajando a mucho menos de la mitad, con lo cual la exactitud teóricamente tiene que ser mucho mayor. Venimos a la europea, aquí nos venimos y después vamos a ver cuál es la escala a la que están trabajando, por ejemplo, tanto la alemana como la NEMS. Si os fijáis, la alemana, este es el único modelo de previsión de datos que me da. Está trabajando en toda la zona europea. Su radio de acción está centrado en el Mar del Norte y a partir de ahí saca una retícula con todos los datos. Lógicamente hay que tener en cuenta que a medida que nos alejamos del radio de acción, probablemente el dato meteorológico sea un poquito menos bueno de lo que es la previsión general, como por ejemplo podemos tener la globalizada de la europea o de la GFS que hemos visto que era globalizada. Esta de aquí de la alemana solamente nos va a ofrecer esto, aunque también nos coge para la zona en la que nos encontramos de la península. Y después, por otro lado, tenemos a la NEMS, que todavía reduce mucho más el ámbito de actuación. ¿De acuerdo? Con lo cual nos vamos a intentar quedar con la europea, que nos ofrece bastante buenos datos. Vamos a intentar ver un dato, un punto de control, por ejemplo, aquí en esta zona, donde vamos a tener, dice que tenemos un viento que nos viene del suroeste, más bien ya casi de poniente, oeste, suroeste y de 9 nudos. Sin embargo, a mí me interesaría realizar, digamos, una comprobación entre todos los datos. Quiero decir, a mí me gustaría poder comprobar todos los datos meteorológicos, quiero decir, todos los proveedores de datos. Si os fijáis bien, aquí me viene dando MeteoBlue, que ya lo habíamos visto con anterioridad, y me viene dando su dato meteorológico en cuanto a la relación del viento, y con GFS y la europea. Si os fijáis, prácticamente están casi todas igual. Sin embargo, GFS y la europea, que son las que cogen un efecto mucho más globalizador, me viene dando directamente, más tendente al suroeste. ¿De acuerdo? A medida que yo voy avanzando en el tiempo, lógicamente todos estos datos me vendrán variando. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver también en la siguiente, en la otra aplicación que es la de Puerto del Estado. Y si yo lo que quiero ver es mi tren de ola, que lo he visto antes en Winguru, pero que sin embargo es un poco tosco, como aquí estabais viendo, es un poco tosco el ver este sistema, digamos, de tren de olas, porque no me termino de aclarar muy bien. Yo lo puedo ver perfectamente en mis valores de las olas. A partir de aquí, bueno, vamos a dejar el viento, que va a ser más sencillo, y vamos a poner aquí lo que es el proceso de las olas. Si os fijáis bien, para aquí, para el viernes, que era lo que habíamos escogido para mañana por la tarde aproximadamente, tenemos el viento que nos viene en esta dirección. Tenemos una mar de fondo que nos viene prácticamente de poniente, que era la que habíamos visto con anterioridad, que tiene 0,6 metros y 7 segundos entre cresta y cresta. Ese periodo de 7 segundos indica que no es una mar de viento del todo. Esa mar parece que viene combinada con un mar de fondo que es mucho más allá de poniente, que es con la baja que estábamos viendo. Y después, por otro lado, seguimos teniendo aquí todavía un segundo mar de fondo, solamente parece que viene como de 6 segundos y de 0,3, de 30 centímetros, de 0,3 metros de altura, de 30 centímetros. Bueno, y diréis, bueno, pero es que parece que no tiene mucha lógica. Bueno, sí la tiene porque son modelos matemáticos. Y el modelo no puede dejar de mostrar todo lo que el modelo es capaz de representar. Entonces, en este caso, lo que está claro es que esto era proveniente, este mar de fondo, que se denomina como 2, es un segundo tren de olas que pudiera ser mayor o menor apreciable en este punto de aquí, pero que lo que está claro es como consecuencia del viento de levante y después de sureste que se me ha ido colando. Vamos a verlo aquí. Y por lo tanto, este viento de levante, que a medida que va cogiendo toda la costa, vamos a ampliar un poco, disculpad, va cogiendo todo este viento que se va transformando en sureste, y a partir de aquí sí que podemos ver que este viento ya lo tenemos mucho más, digamos, es
ha bajado el viento porque ha ido cambiando, ha ido rolando por el sur, se me está convirtiendo en suroeste y la mar de fondo proveniente de levante me ha ido en calma. ¿De acuerdo? Vamos a verla un poquito más abultada. ¿De acuerdo? Y aquí me viene mucho más calmada. ¿De acuerdo? Me sigue viniendo todavía un tren de olas proveniente de esta zona de abajo. Bien, entonces podemos cambiar de proveedor de datos para las olas, como podéis ver aquí perfectamente, y entonces aquí este me está dando una situación un tanto distinta, pero que pudiera ser incluso teniendo en cuenta la situación de baja que se nos aproxima por la parte de poniente, parece que es un poco más certera. Pudiera llegar a ser, ¿eh? Cuidado que no es que sea ciencia difusa, lo que pasa es que ciencia exacta no existe como tal. ¿De acuerdo? Y hay una forma de contrastar también, ahora que estoy pensando, lo que es el hecho de la baja que se me está acercando por aquí. Aquí, lógicamente, tengo yo una baja que me viene por aquí y si es todo viento del suroeste, lógicamente me tiene que traer algo de agua. Perdón, me tiene que traer algo de agua. Vamos a intentar ver, a ver la posibilidad que tiene de la previsión de lluvia y efectivamente aquí tengo una baja, esta baja la que me está produciendo este frente de aquí y me está, ya viene mucho más claramente todo de poniente, con lo cual me sigue afectando y a partir de aquí parece que el frente me viene llegando, ¿de acuerdo? Habría una forma también de poder contrastarlo todo esto y es a través de los radares meteorológicos. Los radares meteorológicos están situados por toda la costa y a través de estos radares podemos ver perfectamente lo que es la masa acuífera. Esto está aquí en Weather Radar y entonces aquí podemos ver, vamos a ver si podemos tener efectivamente, fijaros aquí como hay una torre de radar que me viene dando lo que es el radar meteorológico, este frente de aquí que parece que ya, aquí parece que hay un poco de agua aquí en la bahía de Cádiz y que me viene pasando, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, esto solamente es para la medición a tiempo real, ¿de acuerdo? Medición a tiempo real. ¿Eh? Y con respecto a los vientos, pues ya vemos que a medida que va avanzando la previsión meteorológica se nos sigue cargando cada vez más el viento de poniente, ¿de acuerdo? Con lo cual esto nos va a traer este tren de olas primario, el secundario, ¿de acuerdo? Ya se ve mucho más claramente que tenemos dos trenes de olas proporcionados probablemente eh, incluso un poquito antes por este alta que teníamos un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Y que pudiera llegar a entorpecer algo, que pudiera llegar a producir un poco de tren de olas, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Y bueno, pues aquí tenéis este modelo de Windy que yo lo veo bastante completo en el sentido de que nos proporciona, digamos, una resolución gráfica en la cual podemos ver perfectamente todo lo que, digamos que se puede apreciar mucho más. ¿Eh? Se ve mucho más. Entonces, vamos a pasar ahora a ver lo que es una medición sobre el terreno a tiempo real, así como también una prognosis. Esto lo vamos a ver a través de la web de Puertos del Estado. Perdón, vamos a ver primero PredictWind. PredictWind es una herramienta. Esta herramienta utiliza también los dos modelos matemáticos que hemos visto antes y que bueno, lo hemos estado tanto viendo en Windy, que ya lo había explicado, pero sin embargo utiliza una herramienta que ellos mismos elaboran. Quiero decir, ellos mismos son elaboradores de una prognosis de tiempo. Aquí todo lo que hemos visto hasta ahora, tanto el WinGuru como el Windy, son interpretadores gráficos, pero no son modeladores del proceso. Sin embargo, PredictWind sí que toma los datos, esto de aquí, y modela para poder ofrecer su propia previsión. Vamos a verlo. Hay una parte que es gratuita y otra parte que es de pago. Vamos a ver la gratuita, obviamente, pero que viene con que viene bastante clara. Bien, vamos, carga el pronóstico. Nos hemos venido aquí, yo he tomado ya como puerto base Puerto Cherry y a partir de aquí me elabora la predicción meteorológica. Ellos me elaboran la predicción meteorológica cogiendo datos del modelo europeo. Y ellos son los que me están elaborando este proceso. Vamos a ver aquí el mapa de viento, cómo viene representado. Efectivamente, yo he tomado como centro neurológico Puerto Cherry y a partir de aquí ellos me elaboran el dato que yo necesito. ¿De acuerdo? Si yo me viniese a la europea, caramba, debe de dar el dato, tiene que dar el dato. Vamos a esperar a que cargue. Efectivamente me coge el globo entero. Quiero decir, me lo coge todo.
Sin embargo, al venirnos aquí a esta zona y a los 8 kilómetros de un radio de acción mucho menor para que el dato sea mucho más exacto, sí que podemos ver que todavía sigue en este momento, el momento en el que nos encontramos ahora, el viento de levante todavía fuerte, y a partir de aquí tenemos digamos, como si la baja que tenemos un poquito más lejos, ¿de acuerdo? Nos viene influenciando y viene cambiando. Si nos venimos aquí al día de mañana, parece que teniendo en cuenta la misma hora que habíamos cogido de un día para otro, ¿de acuerdo? Perdón, para mañana era el viernes, ¿de acuerdo? Sobre las 16 horas, sí que vemos que tenemos viento del suroeste. Si nos venimos aquí a la elaboración de los 50 kilómetros, podemos ver que también seguimos teniendo el viento del suroeste y además viene cargado, ¿de acuerdo? Vamos a establecer, aquí nos viene dando, por ejemplo, un dato, en este caso de 11 nudos, del 237. Si nos venimos a los 8 kilómetros que tiene mayor profusión de datos, nos viene dando 12 nudos, también muy aproximados, ¿de acuerdo? Y con el modelo europeo de los 50 kilómetros, nos viene dando también, nos viene dando un poquito más bajo, 8 nudos del 224, bien, 8 nudos. Luego, entonces, yo lo que sí tengo claro es que me voy a quedar con la peor previsión. Esto está claro, yo no es que es cuestión de ser pesimista, pero bueno, yo creo que quizás sea lo más lógico, ¿no? Para ser previsor, ¿de acuerdo? Tenemos también lo que es el mapa isobárico, el mapa de lluvia y así como también el a ver si es capaz de dar perdón, el mapa de vientos, mapa de ola no me lo ofrece, a ver si a lo mejor correcto, me carga el mapa de olas y aquí donde sí puedo seguir viendo que tengo un tren de olas que me va a venir, pues parece ser del 252. El 252 significa pues que lo tenemos ya prácticamente entablado del suroeste, ¿de acuerdo? Ese tren de olas. De 6, 7 segundos aproximadamente. Bien, bueno, pues lo tenemos ahí y de 0,7 de altura, que era aproximadamente lo que veníamos viendo hasta ahora. Y nos vamos a ir ahora a eh, nos vamos a ir a Puerto del Estado, que tiene una página web en la parte de oceanografía que es gratuita y que por lo tanto yo creo que todos podemos utilizar y debemos utilizar. Yo hago mucha propaganda de ella porque sinceramente además es la que yo utilizo. En Salvamento Marítimo estamos en contacto constantemente con el grupo de oceanografía de Puerto del Estado, a los cuales mando un saludo, no sé si habrá alguno de ellos que esté ahora mismo conectado, y que son los que verdaderamente modelan todos esos datos, que son los que los ponen y además son proveedores de datos al mismo tiempo. Ya no solo de lo que es el viento, que lo vamos a ver, sino también de la red de medidas de boyas que están situados por toda la península y que me parecen súper interesantes para poder ver a la hora de salir a navegar qué es lo que está haciendo en ese momento tanto el viento como la mar en un momento determinado, en una boya determinada. Las vamos a ver todas. Y después lo que vamos a ver va a ser directamente las corrientes, que tanto preguntáis por el tema de las corrientes y vamos a verlas. Bueno, estos son datos en tiempo real, todo lo que es capaz de medir. Estos datos en tiempo real dependen de unas boyas que están ancladas en distintos sitios de la geografía. Vamos a verla. Y después, para las predicciones, nos vamos a fijar en el oleaje y en el viento y, por supuesto, en las corrientes, lógicamente. Vamos a la web de Puerto del Estado. Tenéis también una aplicación para móvil que se llama IMAR, la cual la podéis descargar, pero sinceramente no tiene nada que ver con lo que es la aplicación de escritorio. ¿De acuerdo? Si tenéis una tablet podéis poner la aplicación de escritorio, no hay problema ninguna, no hay problema. Pero la aplicación del móvil, esta aplicación de escritorio cuesta trabajo verla y en la aplicación del móvil no tiene la profusión de datos ni muchísimo menos que tiene la aplicación de escritorio. Con esta es con lo que vamos a ver ahora. A ver que arranque. Bien, aquí está arrancando el sistema y entonces nos va a presentar una cartografía donde vamos a tener aquí a la derecha predicciones, vamos a tener medidas en tiempo real y datos históricos. Los datos históricos no los vamos a ver porque esto es para hacer estudios profundos de la situación, descargarse datos, tablas, en fin, números y datos y más números que ahora mismo no nos lleva a nada. Pero vamos a ver, en este caso, por ejemplo, lo que es a tiempo real, vamos a ver el viento. Si yo quisiera saber el viento, por ejemplo, que muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué viento está haciendo allí en medio en la mar, ¿no? Bueno, pues hay distintas boyas que están midiendo el tiempo hasta una hora antes de la que nos encontramos y que en automático están procesando esos datos y subiéndolos aquí a la web, ¿de acuerdo? Estos son todos los puntos donde hay boyas y por lo tanto yo puedo entrar en ellos y me da simplemente con pasar el radón por encima, me está dando la procedencia del viento, así como también
la velocidad del viento. Viene en metros por segundo. En fin, los científicos trabajan todos en metros por segundo. Lo único que hay que hacer es multiplicarlo por 1,94. Y para andar más por casa todavía, multiplicar por 2. Con lo cual, 18 nudos, así a bote pronto, ¿de acuerdo? Así para hacerlo rápido. Y por lo tanto, ahora mismo, si os fijáis, a las 5 de la tarde, no puedo quitar el ratón de aquí, pero mirar el pop-up este que sale y veis que el 7 de mayo a las 5 de la tarde me acaba de dar 5 de la tarde GMT, por lo tanto hay que sumarle 2 horas y es a las 7 de la tarde. Me acaba de dar un dato que me dice que el viento viene del 141. Esta boya de aquí viene errónea, hay que sumarle 180, ¿eh? Y dice que la velocidad es de 18 nudos. Vamos a acercarnos un poquito más y vamos a ver, por ejemplo, estas boyas que tenemos un poquito más cercanas. Esta de aquí me viene dando también del 112, perdón, este dato viene correcto. Este dato viene correcto. Es el de la mar el que viene en sentido contrario. Hay alguna boya que no lo tiene diferenciado. Lo vamos a ver un poquito más en concreto ahora. Me viene el viento del 112 prácticamente un poquito más abajo en levante, tirando al sureste y con muy poca velocidad, prácticamente pues 4 nudos. Y aquí por otro lado me viene pues del sureste un poquito más tirando hacia el sureste, lógicamente porque coge el rebufo de salida del estrecho y todavía tenemos viento de levante un poco entablado, un poco no entablado, y tenemos 18 nudos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si queremos ver en otro sitio, pues lógicamente nos podemos acercar a cualquier punto para poder medir en un momento dado cuál es el viento que tenemos en un sitio en concreto y nos va a dar el dato, ¿de acuerdo? En cualquier sitio. Bien, si queremos ver, por ejemplo, en vez del viento, queremos ver el oleaje, vamos a ver cuáles son todas las boyas que tienen capacidad de medir oleaje y por lo tanto nos va a ofertar el dato último que ha medido. Vamos a ver esta que nos encontramos aquí. Hay muchas veces que muy cerca de la boya de Poniente, la boya cardinal de Poniente que tenemos aquí en la bahía de Cádiz, hay una boya un poquito más al sur, que yo me imagino que muchos de vosotros habréis visto. Pues esto es una boya meteorológica que nos está dando datos de oleaje. Si pasamos por encima, vamos a ver que nos viene la mar, viene en este caso la dirección media de procedencia es del 172, prácticamente casi un sur, lógicamente. ¿Por qué? Porque el viento de levante ha venido rolando ya prácticamente casi un sureste y entonces tenemos una mar de viento que es la que está predominando en este sitio ahora mismo, en este momento. El periodo medio de la ola es de 4,30. Bueno, y la altura pues de 1,5 metros. Bueno, pues ya tenemos una altura significativa de 1,4 que está midiendo la boya en ese sitio. Por lo tanto, queramos o no queramos, esa es la mar que tenemos ahí porque nos la está midiendo la boya en este preciso momento. Si os fijáis arriba, no desplazo el ratón, pero podéis ver la fecha ahora, 7 de mayo a las 16 horas, que es a las 6 de la tarde locales. Con lo cual ese dato tiene una veracidad tremenda. ¿De acuerdo? Y estos son los datos que podemos ver. Ahora bien, por otro lado, hay muchas personas que me han ido preguntando la corriente a tiempo real. Vamos a ver, justo a tiempo real no tenemos corriente, pero hasta hace una hora, lo mismo que estos datos de tanto de boyas, estos datos de boyas que vienen hasta una hora antes, las corrientes podemos tener la medida que se ha realizado a través de los radares HF. ¿Qué es un radar HF? Simplemente es una antena que está colocada en sitios estratégicos, una que está colocada en Tarifa, otra que está colocada en Punta Carnero, otra que tenemos aquí en la zona de Punta Almina, en Huelva tenemos también, que forma parte de los acuerdos con Portugal, y que por lo tanto son capaces de medirme la corriente o lo que es la rugosidad en la superficie de la mar. Vamos a ver la corriente a tiempo real, ¿eh? No despistar este tema que es importante. Y a tiempo real lo que me ha medido ha sido todo esto de aquí. Vamos a dejarlo. Vamos a ver hasta el último dato. Y el último dato que tenemos es de las 13 UTC. O sea, de las 3 de la tarde es el último dato. Bueno, hace más de un par de horas. Pero este es el dato que nos ha estado midiendo la corriente. Si paso el ratón por arriba, me viene perfectamente lo que es la dirección media de la corriente. Así como también lo que son la velocidad de la corriente. En este caso son 72 centímetros, son 0,7, que prácticamente es 1,4 nudos. Si nos venimos un poquito más atrás, podemos ver, fijaros cómo hay aquí incluso, fijaros que era lo que yo os comentaba antes, que hay algunos sitios donde prácticamente, digamos que tenemos dos corrientes distintas. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues puede ser perfectamente porque, además, de hecho, ya no solo es la previsión, sino aquí lo que estamos viendo es una corriente que se ha producido realmente a través de una rugosidad de la superficie del mar. Esta corriente es la que se ha medido aquí, con lo cual, y podemos decir, bueno, vamos a ver, si yo tengo una corriente que
preponderante o que tira hacia la zona del estrecho, ¿cómo voy a tener aquí un cambio de corriente? Pues sencillamente es porque probablemente es el cambio mareal. Hay que tener en cuenta que la zona del estrecho lo que más importa, en medio digamos, del Atlántico, Mediterráneo, tenemos corrientes oceánicas, pero cuando nos acercamos demasiado a costa, como por ejemplo, en este caso el estrecho de Gibraltar, digamos que el peso que tiene lo que es el efecto de la marea es tremendo. Por lo tanto, si os fijáis aquí, que viene mucho más marcado a través de este gradibarra, podéis ver perfectamente que viene con una intensidad de corriente tremenda. Si le damos un poquito hacia adelante, sí que podemos ver que este dato, como nos viene corriendo un poquito hacia adelante, y parece como si efectivamente fuera un sifón. De hecho, los científicos a la zona de aquí, comprendida la zona de Barbate, le dicen la lavadora o el elemento sifónico. ¿Por qué? Porque aquí hay bajos de 300 metros cuando aquí tenemos 800 y entonces no es que sea un agolpamiento de agua, pero con el efecto de la marea, a partir del comienzo de la bajada de marea, atentos, esto es importante, que ya muchos me preguntan, dice, bueno, ¿cómo es la corriente a nivel superficial? Digo, pues siempre que esté bajando la marea, tenemos corriente superficial hacia el Mediterráneo, sí o sí. Ya después dependerá, lógicamente, esa intensidad de probablemente la baja que tengamos en el Mediterráneo, de los vientos fuertes de levante que a lo mejor con la corriente arrastre me puede frenar un poco, pero en líneas generales, 99% del tiempo, por no decir el 100%, cada vez que se produce una bajamar, el proceso de la bajamar, hay corriente superficial hacia el Mediterráneo. Por lo tanto, yo para pasar el estrecho, me interesa coger el rebufo de la corriente, lógicamente, justo de atravesarlo en bajamar, mientras que si yo vengo de la zona del Mediterráneo y lo atravieso justo en plena bajamar, me voy a encontrar con que probablemente el barco no ande. Y si es un velero me puedo quedar clavado, ya por experiencia. Con lo cual, es muy importante este dato. Lo vamos a ver ahora en prognosis. Esta aplicación la tenéis también gratuita, la podéis ver y podéis jugar con ella. Y lógicamente tiene un tope, puesto que estamos jugando con corrientes a tiempo real. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a ir ahora a todo lo que es previsión. Y para irnos a previsión, vamos a ampliar un poquito el mapa y vamos a coger otra vez la misma previsión que hemos estado viendo antes y amoldarla a este de aquí. Si vemos en las predicciones, tenemos oleaje del Atlántico, tenemos viento, tenemos corrientes, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver en este caso el viento. ¿Qué es lo que está haciendo el viento? Fijaros cómo ahora sí que tengo todos estos puntos de control que yo os estaba comentando antes. Lo mismo que en las otras aplicaciones visuales, no salen estos puntos. En estos sitios sí. ¿Por qué? Porque yo encima de ese punto tengo, digamos, un estudio matemático del proveedor de datos, un estudio matemático de cuál es el viento que se produce ahí. Es lo mismo que hemos visto antes, pero aquí me aparece ya la rejilla de datos. ¿De acuerdo? Me aparece el dato. A medida que me acerco a zonas más costeras, tengo los puntos mucho más cerca porque estoy utilizando un modelo distinto y por lo tanto me da para tener una mayor exactitud. Si nos venimos aquí a este proceso de visionado, vamos a correr el tiempo, tenemos aquí el viento de levante hasta ahora que teníamos entablado y a medida que nos vamos alejando y nos vamos, por ejemplo, hasta el día 8, vamos a ver que era prácticamente la misma hora que habíamos cogido sobre las 12 del mediodía, vemos cómo efectivamente este viento de levante ya ha ido en calma. Fijaros que todavía hay aquí una pequeña, digamos, colorimetría, digamos, de intensidad del viento de levante que se ha transformado en sureste y que empezamos a tener ya todo lo que es la mar de poniente del frente que nos viene del Atlántico. Luego, entonces, esta previsión sigue funcionando perfectamente. Lógicamente, cuando todas las previsiones de todos los proveedores e incluso AEMET están en consonancia, lógicamente no vamos a decir que eso no se va a producir. Otra cosa es que queramos saber si a las 4:32 de la tarde me va a caer un chaparrón en la plaza de mi ciudad. No, pues vamos a ver, esto no es así, no funciona así, por mucho que, bueno, yo esto es una pequeña simpatía, por mucho que en Semana Santa queramos los cofrades decir a las 4:30 de la tarde va a llover, bueno, pues mire usted, pues si yo qué sé, la única forma de poder saberlo es con el radar meteorológico que habíamos visto antes. Bien, esto es cuanto al viento. Vamos a quitar el viento, vamos a ver lo que es el oleaje del Atlántico y aquí vemos el oleaje. Si nos venimos, fijaros cómo aquí tenemos un oleaje que prácticamente nos va a venir de toda la zona de aquí como consecuencia del viento del sureste, ¿de acuerdo? Mientras que si avanzamos en el tiempo, hasta prácticamente día 8 que habíamos visto sobre las 16, tenemos un tren de olas tremendamente bajo, pero nos cuesta trabajo apreciar de dónde viene, lógicamente.
si yo clico en cada uno de estos puntos de control, sí que puedo tener la gráfica correspondiente de qué es lo que está ocurriendo ahí. Altura significativa del oleaje y por otro lado vamos a ver también la dirección media. Y fijaros como en este caso esto es lo que había ocurrido. Aquí tenemos a partir de aquí lo que es la previsión a partir de las 12 y tenemos que en este caso hasta el día 8 que habíamos visto, perdón, 8 sobre las 12, tenemos vientos que nos vienen ya de poniente, perdón, mar que nos viene ya de poniente y además la altura de la ola todavía es baja. ¿De acuerdo? Esta, sin embargo, que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, digamos, la división entre lo que se ha medido y lo que es pronóstico, sí que vemos que nos viene del sureste porque está medida y además está contrastada con la boya que hemos visto anteriormente. Y además resulta que nos marca, bueno, una previsión de 2,6, aunque verdaderamente nos ha medido antes 1,4 la boya que tenemos ahí fuera. ¿De acuerdo? Con lo cual son distintos puntos de control. Vamos a ver ahora lo que es el proceso, voy a cortar aquí, y vamos a ver ahora, quitamos el viento y vamos a pasar a las corrientes. Las corrientes, este es el maremándum y esta es la gran pregunta que hace todo el mundo el tema de las corrientes. Aquí tenéis la previsión de las corrientes. Vamos a, digamos, empequeñecer el mapa y tenéis, vamos a cargar todas las corrientes y vais a ver todas las corrientes que se producen en toda nuestra zona donde nosotros vivimos. Aquí las tenéis perfectamente detalladas. Ahora bien, si yo quiero una zona mucho más detallada, como por ejemplo el estrecho de Gibraltar, os había comentado antes que nos vamos a centrar en el estrecho porque todo el mundo pregunta por la gran problemática del estrecho. Si nos centramos en la zona del estrecho, vamos a ver cómo nos va a cambiar el modelo porque todos estos puntos que están tan separados ahora van a estar mucho más juntos. Eso quiere decir que hay una mayor profusión de datos y una mayor certeza en el dato, o por lo menos debería de ser así. Os aseguro que la certeza es bastante. En Salvamento Marítimo utilizamos mucho lo que es lanzamiento de boyas y hacemos una previsión de hacia dónde puede ir a parar esa boya con respecto a lo que verdaderamente ha hecho y utilizando todas estas corrientes en un archivo matemático. Y os aseguro que funcionan bastante bien. Lógicamente, a medida que nos separamos en una ventana de tiempo con respecto al periodo inicial, pues lógicamente se complica y diréis, bueno, y todo este tipo de chorrada que me está contando, esto tiene una explicación muy sencilla del por qué nosotros hacemos este tipo de experimentos. Y es porque muchas veces ya me ha ocurrido con algún periodista que ha venido y dice, bueno, cuando ustedes sacan un barco de puerto para ir a buscar, ¿qué buscan? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, pues tan sencillo como eso y no hay que darle mucha más. Y toda la explicación probablemente se basa en esto. ¿Qué voy? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Lógicamente, dentro del árbol náutico no vamos a decirlo así, pero lo que está claro es que se generan muchas dudas. Luego, entonces, si os fijáis bien, aquí me está saltando de un día para otro, si os fijáis, del 8 al 9, con lo cual, digamos que la calidad del dato no es buena. Yo lo único que tengo que hacer es acercarme para que me la dé horaria. Si yo me acerco aquí, vamos a reducir un poquito el margen. Si me vengo aquí, vamos a cargarla. Vemos como tenemos aquí un elemento de mucha más intensidad, probablemente producido por el efecto de la baja mar de esta mañana, que se produciría la baja mar, lógicamente. Va pasando con todo el efecto de la baja mar, toda la intensidad de corriente, y a partir de aquí yo empiezo a jugar ya, perdón, vamos a ponerlos, a partir de aquí empiezo a jugar ya con todo lo que es la previsión. Fijaros aquí qué cosa más curiosa se está produciendo. Yo tengo un elemento de corriente que me viene hacia el Atlántico a consecuencia de el viento de arrastre y a consecuencia que está empezando a llenar la marea. Por lo tanto, hay momentos concretos en los cuales hay corrientes que se van hacia el Atlántico como consecuencia del cambio de la marea y como consecuencia probablemente también de un tren de oleaje o de mar de viento que me ha venido produciendo un elemento de arrastre considerable a lo largo del tiempo anterior al que yo estoy midiendo. Y sin embargo, aquí en el centro parece ser que yo no tengo absolutamente nada. Cuidado, esto es una previsión, esto no es lo que está medido. Pero sí es cierto que hemos visto antes que con respecto a las corrientes medidas hasta un par de horas antes del momento actual y que hemos visto, sí que había sitios donde prácticamente había vacío. Quiero decir, me está dando prácticamente cero nudos de corriente. Con lo cual, esto es una previsión maravillosa y una herramienta fantástica
que yo creo que debéis usar a todos los navegantes que naveguéis por la zona e incluso todos aquellos que estén fuera de aquí y que quieran ver previsiones para otros sitios con respecto a lo que es el elemento de la corriente y en aquellos sitios donde la corriente sea verdaderamente importante. ¿De acuerdo? Y nos vamos a ir ahora, ya para terminar, antes de dar paso a las preguntas, porque yo creo que me estoy alargando un poco y, en fin, espero no ser excesivamente pesado, me quiero ir a, ya me habían dicho en alguna ocasión que si había posibilidad de, cuando yo no tengo absolutamente nada en la mar, ¿cómo sé yo que la cosa me viene cambiante? Quiero decir, ¿cómo sé yo que el viento se me va a cambiar? ¿Cómo sé yo que la mar probablemente me vaya a cambiar? Bueno, pues hay una serie de elementos que yo creo que todo experto navegante ya lo tiene ya más que contrastado y voy a dar una ligera connotación. Aquí sobre esto hay muchas teorías y yo estoy seguro que muchos de vosotros que seréis expertos navegantes o que habéis navegado muchísimas velas y que probablemente hayáis hecho navegaciones transoceánicas, estáis más que sobradamente acostumbrados a leer quizás un poco, quizás tanto del cielo como de la superficie del agua, la posible previsión con la que me voy a encontrar. Fijaros cómo, si yo estoy en una situación anticiclónica, esto solamente es un pequeño dato, ¿no? Si estoy en una situación anticiclónica y el viento me rola al sur, la cosa empieza a fastidiarse. Lo más importante cuando yo estoy en un barco y no estoy al alcance de una estación costera, no tengo, por ejemplo, a lo mejor datos que me pueden venir de internet, como por ejemplo todos estos modelos que vemos gratuitos, lo más importante sería tener tanto el termómetro, que es fácil tenerlo, como un barómetro. La bajada brusca del barómetro lo que me está indicando es que, lógicamente, tengo una baja y que se me viene acercando y que la cosa se va a poner tremendamente complicada si la bajada es muy brusca. Si la bajada del barómetro es constante y va bajando, probablemente sea una baja que, bueno, también va a tener su importancia, pero que, sin embargo, las isobaras no están demasiado cerca, con lo cual probablemente no me traiga un viento excesivo. Pero sin embargo me va a traer una baja, me puede traer nubosidad, puede acabar también en agua, en fin, etcétera. Por lo tanto, digamos que esto muy sucintamente, por favor entendámoslo así, cuando el viento me viene rolando al sur, el barómetro me viene descendiendo o veo que se forma nubosidad e incluso nubosidad deshilachada, como por ejemplo esta de aquí, que es muy típica del Levante, de acuerdo, que nos indica perfectamente este tipo de nube, de dónde, cuál es la dirección de la cual nos viene el viento, es muy clásica verla, y tendremos una serie de consecuencias. Las consecuencias serán que me va a aumentar el viento, casi de seguro, que me puede traer lluvia, porque si me rola por el sur y se me convierte en suroeste, me va a traer agua, probablemente lluvia. Probablemente haya un cambio de viento en cuanto empieza a llover, porque me ha pasado el frente, ese frente de la lluvia me ha pasado y por lo tanto probablemente haya un cambio de viento. A lo mejor no es muy brusco el cambio de viento, pero puede producirse. Y el viento siempre viene en la misma dirección de la nubosidad. Esto es importante porque a medida que me viene pasando un frente, si soy capaz de contabilizar el otro frente, sé yo qué velocidad me trae toda esa baja y ese viento me viene directamente de esos frentes que soy capaz de visualizar en el cielo. Y después, por otra parte, me han preguntado muchísimo sobre el tema de la formación de nieblas en el estrecho. Bueno, fundamentalmente se producen en época estival. Para esto, para tener una buena... Bueno, Windy viene dando también la previsión también de lo que es el efecto meteorológico de la previsión de la nube baja o de la niebla, y todo esto viene como consecuencia de que, digamos que la capa de agua que va entrando hacia el Mediterráneo viene mucho más fría que la capa de aire que está inmediatamente superior, con lo cual esto aquí se pueden producir nieblas bastante densas, sobre todo en época estival, que es donde más diferencia de temperatura hay entre el agua y la masa de aire que tenemos justo encima. A partir de aquí, yo creo que las buenas previsiones es intentar hablar, si vais a navegar por el estrecho, con tarifa tráfico, para que se pueda hacer, digamos, de una forma un poquito más correcta el estudio para ver si verdaderamente se va a producir niebla, porque hay muchas veces donde te vienen dando previsiones, si tú crees que hay un viento que está entablado en el estrecho y resulta que en ese momento prácticamente ha calmado el viento. Y es muy típico el tener un viento de levante y a la hora siguiente un viento de poniente porque se produce una baja.
Esta que hemos estado viendo, de viento de levante que viene bajando y el de poniente que viene produciéndose y entrando en toda la embocadura del estrecho, probablemente traiga este fenómeno que os digo, la bajada brusca del levante e inmediatamente a las 2 o 3 horas, e incluso ha habido muchas veces que prácticamente sin una hora de intervalo ha saltado el viento de poniente y casi a la misma intensidad que el levante. Y bueno, pues a partir de aquí, lo que sí vamos a hacer es Ignacio, que tiene que estar pues atento, a ver qué nos diga Ignacio, pues todos aquellos que queréis hacer preguntas. Y bueno, pues yo, en fin, no sé si a lo mejor me ha alargado un poco, la verdad es que algunas veces cuando empiezo a hablar, tú sabes, esta cosa se me complica, ¿no? Voy a terminar, perdón, voy a dejar de compartir la pantalla para que aparezca Ignacio, ¿de acuerdo? Yo creo que ya sale ahí, estamos ya los dos ahí. Y bueno, bueno, yo en definitiva deciros que por supuesto yo estoy a vuestra disposición, en Puerto Cherry me podéis encontrar y si no yo estoy en mi centro de trabajo en Tarifa Tráfico, de muchos años allí y todas las cuestiones que queráis plantear, todas las dudas que tengáis, bueno pues yo puedo intentar resolverlas, algunas las resolveré y otras no, obviamente, yo no soy científico, soy meramente usuario. Sí es cierto que trabajo mucho de la mano de los científicos para el tema de las corrientes, porque gracias a todo este tipo de previsiones, de lanzamientos que hacemos en la mar, de estudios de corriente, hemos conseguido mejorar muchísimo lo que es el modelo de corrientes en el estrecho y que os aseguro que funciona. O al menos en las primeras zonas funciona perfectamente y nuestro trabajo es buscar gente que se ha caído al agua o embarcaciones con gente dentro y que con las cuales no hay un contacto inmediato y por lo tanto tenemos que intentar intentar realizar una prognosis en el tiempo de dónde puede estar esa persona o dónde puede estar esa embarcación que estamos buscando. Pero bueno, esto ya es otra historia, simplemente para que veáis la utilidad que tiene también el proceso de la corriente y sobre todo para vosotros, que va a tener una utilidad tremenda. ¿eh? El PDF lo colgaremos más adelante y así como también la grabación de todo esto. Bueno, yo creo que Ignacio había estado recopilando por ahí preguntas, espero Sí. bueno, vamos a responder unas cuantas. Comienzo, Yo, ante todo, bueno, como ha dicho José, vamos a colgar el vídeo más adelante, os mandaremos un correo electrónico a todos los que os habéis registrado mediante el formulario, con el link tanto del PDF y el vídeo. Así que, bueno, la primera pregunta fue de Álvaro Totó y preguntaba que quién es el proveedor de los modelos de AEMET. AEMET está elaborando sus propios productos y de hecho yo de AEMET me fío bastante. Utiliza todos los modelos que se están poniendo en funcionamiento, digamos que, vamos a ver, hay como una especie, digamos, de servidor central donde todo el mundo tiene todos los datos colgados, o al menos se pretende que todo el mundo tenga los datos colgados, como se denomina Copernicus. Es una web que podéis consultar e incluso podéis descargar los datos, claro, serían datos de tal igual. Se utilizan todas esas previsiones y AEMET elabora también su propia previsión, pero fundamentalmente utiliza todos los modelos matemáticos que hay en funcionamiento. Utiliza esto que hemos visto y todos los que están colocados en Copernicus. Y después, por otro lado, Puertos del Estado lo que hace es, digamos, distribuir toda esa información ya no solo a través de la página web esta que habéis visto, sino que también incluso la distribuye oficialmente a los centros como Salvamento Marítimo para que podamos utilizar esos archivos, ya de forma más particularizada. Pues la siguiente pregunta es de Daniel Agudo y pregunta cuál es la distancia que usa el AEMET. Perdona, Ignacio. Que Daniel Agudo pregunta que cuál es la distancia que usa el AEMET. Vale. AEMET está utilizando, al coger los distintos modelos matemáticos, al elaborar su propia predicción, está cogiendo, dependiendo de la malla que esté utilizando en ese momento, y dependiendo si estamos en alta mar o si estamos en zonas más costeras, está cogiendo entre la de 22 kilómetros y la otra más cercana de 7 a 9 kilómetros. Esos son la de, digamos, alta mar está cogiendo los datos de una mayor, digamos, distancia entre los puntos. Entiendo que está cogiendo 22 kilómetros ahí, no viene especificado, entiendo que coge 22, ya mucho más no se están utilizando a nivel de pronóstico y más cercano para, sobre todo la zona de aguas costeras,
está utilizando las distancias entre 7 y 9 kilómetros. Son las que se están utilizando normalmente. Muy bien. Puede haber algún pronóstico que yo igual a lo mejor desconozco y que estén utilizando para una zona costera, digamos, que es lo que se denomina un elemento anidado, y que estén utilizando una malla mucho más concreta, mucho más corta, a lo mejor de 1 kilómetro. Pero tendría que ser para una zona muy concreta y habría que pedirle el estudio correspondiente. Vale, bueno. Álvaro, que ha preguntado bastante, ahora lo veremos, dice que si qué diferencias hay entre diferencias en Windy entre Waves, Swell, Swell 2 y Swell 3. Y si hay combinada en Windy. Sí, claro, la combinada es la primera, la de la ola. El swell es la mar de fondo primaria, que es, digamos, que es la que tiene más importancia. En este caso era de la baja esta que habíamos visto, que venía de poniente. Esa es digamos, la que tiene mayor prepotencia, la que tiene mayor predominancia en esa predicción, en esa prognosis que se está elaborando. Por lo tanto, esa es la que él va a pintar como mar de fondo principal, que era lo que yo había puesto en la presentación como mar de fondo principal, mar de fondo secundario. Si hay una mar de fondo que tiene menos intensidad y que viene también de vientos menos intensos, como por ejemplo el del que nos venía ya de la zona de Levante, que venía ya, digamos, rolando al sureste, entonces lo denominará o le pondrá como Swell 2 o Swell 3. Digamos que la primera siempre va a ser la mar de fondo, ¿de acuerdo? Y el tren de olas es la que se me está produciendo como media de, eh, eh, como la media de valoración. Y después tiene la mar de viento. Es que no he querido alargar quizá a lo mejor mucho más. Se puede concretar mucho más y podríamos hacer a lo mejor un webinario exclusivamente Sí, seguro. sobre Windows. Pero bueno, Sí, sí. De acuerdo, a ver, Ignacio pregunta que si has probado la nueva previsión de pago de Windy a una hora, que si merece la pena. La de pago no la he probado. ¿De pago dices? Sí, pregunta No, si... no lo he probado. No lo he probado, pero los modelos, pero yo no creo que a lo mejor con la versión de pago te vaya a variar el dato. Quiero decir, vamos a ver, aquí hay un elemento importante. Bueno, me alegro que haga la pregunta porque, por ejemplo, el modelo de la previsión de GFS es gratuita. Sin embargo, la F, que es la europea, es de pago. Es de pago, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Windy, sin embargo, tiene una parte de pago que es con la que sufraga su propio software y a la gente que tiene ahí trabajando, pero para darle, digamos, un mayor número de visitas y que la gente al final acabe pagando, esta de la europea, la EC, te la está poniendo gratuita, cuando esa no la tiene gratuita absolutamente nadie. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y la versión de pago no la he probado. Esa respuesta a pregunta no la he probado. Pero los datos meteorológicos, es decir, los datos de previsión de las prognosis que elaboran los entes científicos son las mismas. Vale. De acuerdo, la siguiente pregunta es JC, que, bueno, dice la importancia de elegir la estación en WinGuru a la hora de hacer una predicción en la navegación desde el puerto de Cádiz a Sotogrande, por ejemplo, en cada estación te da una predicción. Dice que puede ser muy diferente de tomar, por ejemplo, elegir Tarifa o Gibraltar, que cuál se toma. Y que cómo elegir para no estar cambiando, o cómo saber de una forma general. Pero, perdón, es que no termino de entender la pregunta. ¿Qué dice con respecto a los VHF cuando se está radiando el parte meteorológico? Entiendo, lo he entendido así también. Bueno, vamos a ver, en el VHF estamos haciendo una cosa, quiero decir, todo el parte radiado que está elaborando Tarifa está cogiendo la previsión de AEMET, ¿de acuerdo? Que es la que tiene para 72 horas. Siempre 72 horas estamos hablando, ¿eh? Después tenemos un parte 2 veces al día, a 12 horas, que nos produce también la estación naval de Rota, y después, por otro lado, a través de AEMET, también, cuidado, esto es importante, y después, por otro lado, tenemos la previsión de Gibraltar, que también nos llega a nosotros porque tenemos acuerdo con ellos y tienen un elaborador, digamos, también de producto meteorológico. Entonces nosotros, a la hora de radiarlo por VHF, vamos a procurar, digamos, hacer, hombre, no digamos una intersección entre los tres, ni mucho menos, pero sí digamos que le damos más importancia al peor de los partes. Entonces muchas veces ocurre que a lo mejor cuando se está radiando un parte dice mar de poniente tendente al suroeste con fuerza 2, probabilidad de fuerza 3 y a final del día fuerza 5. Y digo, bueno, macho, me está dando todo el rango de posibilidades. Pero claro, es que verdaderamente los pronósticos están viniendo así. Entonces, claro, no nos podemos coger los dedos a la hora de decir, mira, te voy a dar esto y avíate con lo que tengas. No lo vamos a hacer. Entonces, digamos que hacemos una composición. Mientras que
todo lo que está grabado en el Meteo Contestador y todo lo que se retransmite a través del NASTEC es AM puro y duro. Vale. Por ejemplo, bueno, Álvaro que ha preguntado demasiado y dice, ¿las horas del puerto del Estado son en UTC? Eh, si yo no he corregido el dato, eran en UTC, creo recordar, sí, también vienen en UTC. Es que ¿sabe lo que pasa? Que yo juraría que hubo una modificación del software porque estaba cogiendo la hora del ordenador, la hora que tú tienes. Yo, por ejemplo, en mi máquina tengo la hora UTC, pero bueno, porque nosotros trabajamos así en Tarifa, o sea, no trabajo con la hora local. Entonces, no sé si viene modificado, pero yo creo que es la hora UTC porque todos los entes, digamos que todas las previsiones, todos los datos vienen todos en hora UTC. Yo entiendo que está cogiendo la hora UTC, sí. Muy bien. Eh, Hay otra pregunta, no sé si me estoy copiando aquí. Vale, Manuel Álvarez Esmori dice, pues que si podría hacer una breve explicación sobre la fiabilidad de los archivos GRID. La fiabilidad de los archivos GRID. Sí. Es que vamos a ver, los archivos, hay distintos formatos de archivos. Yo no sé si se refiere a esto. Generalmente con lo que se está trabajando a través de los threads, de los servidores, a través de Copernicus, es la bajada de datos que tú lo puedes hacer. Ahí incluso igual a lo mejor se está refiriendo al software Cygrid. No lo sé. Yo de ese software no he hablado, sencillamente porque tiene muchas variables que hay que tocar y al mismo tiempo te tienes que bajar previamente los archivos cuando tú ya las aplicaciones gratuitas los tienes ya directamente sobre pantalla. Los archivos GRID, yo entiendo que probablemente sea una extensión distinta a los NetCDF, que son los que normalmente tú te puedes bajar para tú importarlo en tu sistema y hacer tu propia previsión. Ahora bien, esos archivos son de total fiabilidad porque son los mismos que estamos viendo aquí en el ámbito visual. O sea, quiero decir que lo que estamos viendo es una interpretación visual del dato de esos archivos. O sea, que aquí el que ha fabricado el software de visualización tiene un enlace permanente con todos esos archivos en formato NCDF o en los GRID o en NCD, o en NC4, en fin, hay distintos tipos variables dependiendo si tiene metida también digamos, la función del tiempo y a partir de ahí lo único que hace es representarlo en pantalla. Pero yo entiendo que si se refiere a esto, lo que está preguntando es la misma fiabilidad, ¿eh? No hay problema ninguno por eso. Yo Vale. trabajo con un NCDF y no hay problema y son los mismos, exactamente los mismos. Muy bien. Juan Aparicio pregunta, Pepe, ¿no son más fiables los mapas isobáricos, por ejemplo, de MetOffice, que los modelos numéricos? Entiendo que los mapas isobáricos tienen meteorólogos detrás que los firman. Hombre, vamos a ver. Sinceramente, aquí en los grupos de científicos que también trabajan hay meteorólogos. O sea, no vayamos a pensar, hay muchos físicos de hidrodinámica que generalmente son los que están copando estos sitios, pero también hay meteorólogos. Esto simplemente es una interpretación del dato meteorológico y cuando te están representando las isobaras, te las están representando pues probablemente a 22 kilómetros de distancia a través de los módulos GPS o a través del EC, a través de los distintos proveedores de datos. Con el mapa isobárico es mucho más certero. Hombre, a mí me gusta mucho el mapa isobárico. Yo soy marino, yo antes cuando navegaba no había más remedio, esto no existía, ya voy para viejo, lamentablemente. Esto no existía antes y no había más remedio que pintar sobre una carta, pintar todo el mapa isobárico. Ah, claro, aquello era un curro de mil pares de demonios. Ahora, a mí me gusta más, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es más exacto? Bueno, esto tiene mucha interpretación. Tiene mucha interpretación y vuelvo a decir lo mismo. Esto no es ciencia exacta, deja de ser cada día menos ciencia difusa, pero no es exacta. Esto, como ya podéis observar, ahora yo digo que dentro de media hora entra el poniente y resulta que se pone a llover y dices, bueno, menudo, manda que entiendes tú mucho en meteorología. Bueno, pues es complicado. Y si te gustan más los mapas isobáricos, me parece muy bien, pero la fiabilidad en principio tiene que ser la misma. ¿eh? Respuesta a pregunta. En principio la misma. De acuerdo. Lau pregunta que si existe alguna manera rápida, eficaz y simple para tener una idea aproximada de la velocidad de la corriente superficial sabiendo la dirección y fuerza del viento. Sí, de estos hay fórmulas, pero mira, yo sinceramente
he utilizado tantas, incluso la del tornillo, porque cuando tú tiras un elemento al agua, resulta que a medio metro bajo agua ya no tiene la misma intensidad de corriente y por lo tanto tiene una proporción de desfase, tanto en velocidad como en dirección. En fin, por supuesto, aquí quizá a lo mejor lo más fiable sea en un momento dado lanzar un elemento al agua, si tienes una pequeña boya, cualquier cosa, o un trozo de corcho, cuidado, esto a lo mejor no se puede decir, ¿entiendes? Porque con el tema de los plásticos es una cosa un poco complicada. Bueno, digamos que después hay que recogerlo. Pero si eres capaz de medir como una especie de milla corrida, la milla corrida es medir entre dos distancias el tiempo que ha tardado. Y esa sería quizá a lo mejor la velocidad superficial. Pero a simple ojo es complicado. Lo único que se puede utilizar es tu velocidad del barco. Si tú sabes que tú normalmente con una intensidad de viento, por ejemplo de 15 nudos, entrándote a un descuartelado, entrándote por ceñida, tú eres capaz de dar 7 nudos y tú vienes atravesando el estrecho y te quedas en 4 y en 4 entablado, tú ya sabes que tiene 3 nudos de corriente en contra. Quizás a lo mejor sea la única forma más exacta de poder medirlo, quizás. Y a través, por supuesto, de los radares de corriente, los radares HF de los cuales he estado hablando, pero tienen un tiempo de desfase porque es así el proceso, no es un tiempo de medición real, no de pronóstico. Vale. Juan Luis pregunta, bueno, primero comenta, dice, algunas herramientas, concretamente las de enrutamiento, ponen en servicio los modelos con un decalaje, un retraso de unas 6 horas, y respecto al momento que la respectiva agencia los ha publicado. ¿Sabe por qué? Perdona, repíteme la pregunta, es que Dice que concretamente las herramientas de enrutamiento, ¿Cuáles son las herramientas de enrutamiento? ¿Cuál? ¿La del Meteonaf se refiere a lo mejor? no lo especifica, dice que sufren un decalaje de un retraso de unas 6 horas con respecto al momento publicado. O sea, que se sabe por qué. Bueno, sinceramente, la verdad es que no me había fijado, sinceramente, pero pudiera ser porque a lo mejor está estableciendo lo que es una entrada de datos que son 4 veces al día, que es una cada 6 horas. Entonces era lo que yo estaba comentando antes, que el modelo matemático que, digamos, tienes cuatro actualizaciones al día, tienes una cada 6 horas. Entonces probablemente entre las 0 horas y las 6 horas, hasta que no llegue a las 6 horas, no vas a tener una actualización del dato. Luego, entonces, en esas 6 horas tú tienes la misma previsión meteorológica. Luego, entonces, habría que coger un elemento de reticulado menor, en este caso, que tuviera una distancia de 7 kilómetros, o bien de 1 kilómetro, en este caso, con la EC, en la que hemos visto, de 7 kilómetros te da una valoración cada hora, con lo cual esa probablemente sea la más concreta que se puede tomar. Igual a lo mejor Meteonaf está cogiendo la GFS, que es una actualización cada 6 horas. Probablemente la esté cogiendo. Vale, muy bien. Ya por último, la última pregunta que he encontrado es la de Nacho Tobías. Dice, me ha parecido entender que algunas boyas en Portus hay que coger el viento inverso, más o menos 180 grados al indicado, como la del Golfo de Cádiz. ¿Podría concretar en qué casos y por qué para saber cuándo coger cuál? Sí, creo que esa es la boya que está más afuera del todo, en la zona del Golfo de Cádiz, pero con respecto a la mar, con respecto a la mar, con respecto a la mar. Y hay algunas boyas de ellas que no tiene hecha la corrección, no sé por qué, muy pocas. Yo creo que me parece a mí que es la única que no tiene hecha la corrección y hay que sumarle 180, porque en vez de decirte de dónde viene, ese tren de ola te está diciendo hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? Efectivamente. Entonces, bueno, simplemente sumar o restar 180 grados. Hay algunos casos donde se producen. Para eso lo mejor es poder contrastar con el modelo, por ejemplo, si tenemos algún tipo de duda, con el modelo de tren de olas para saber de dónde nos está viniendo exactamente y entonces lo podremos ver perfectamente. A EMET podéis hacer un contraste perfectamente entre lo que está marcando en el punto aproximado donde está la boya o vais al parte de aguas costeras o al parte de alta mar de tren de olas de AEMET y seguramente os va a abrir la mar de fondo perfectamente especificada. Es simplemente decir el viento de dónde viene o hacia dónde va y la mar viene o va, pues simplemente es eso. Y yo creo que es esa la boya porque en alguna ocasión me ha ocurrido, pero solamente con el tren de olas, la boya que está en el Golfo del Cádiz. Muy bien. A ver, creo que Daniel acaba de escribir de nuevo una última pregunta. ¿Se cumplen las anotaciones que aparecen en la carta del estrecho? Franjas y horas de menos 3 horas o más 3 horas, siendo la hora la pleamar en tarifa línea AA. Yo ahí no entiendo, no sé si tú entiendes lo que Sí, lo entiendo perfectamente. Eso, hay unas líneas discontinuas que son las que te separan la zona costera de la zona central y es donde teóricamente
existe un retardo en el proceso de la corriente a consecuencia de que las zonas cercanas a tierra siempre tienen el retardo como consecuencia del proceso de la batimetría. Quiero decir, con el fondo, más digamos, con la costa cerca y el rebufo que puede producir ese corriente, siempre hay un retardo. Sí funciona, de hecho nosotros lo que, bueno, funciona, vamos a ver, a grosso modo, no está mal, no está mal. Nosotros siempre lo que hemos tenido ha sido una aplicación del IHM, del Instituto Hidrográfico de la Marina, que era simplemente un visualizador de esto que estás contando. Y entonces lo único que hacía era hablar simplemente de esto de hace muchísimos años, hace 20 años, era una pantalla en blanco y negro con flechas en blanco y de lo único que te hablaba era de la corriente que podía darse en base y en función a esto que estás comentando y que viene escrito y que viene representado en la carta 105 del estrecho. O sea que sí, funciona, a grosso modo, pero sí funciona. Se puede tomar como nivel de referencia, sí, perfectamente. Muy bien, yo no encuentro más preguntas, así que entiendo ya, además, dada la hora a la que estamos, que, bueno. Sí, bueno, nos hemos alargado un poquito, un par de horitas. Bueno, Sí, yo lo único que espero es que, bueno, os haya servido digamos, de apoyo. He intentado reunir todas las dudas que me han ido planteando durante muchísimo tiempo bueno, pues espero que os haya parecido bien y os animo a que sigáis participando en el CADO o cuando menos al club náutico para poder plantear todas las cuestiones que queráis. O sea, que yo por mí encantado y espero que os haya servido. Y bueno, pues nada, aquí estoy para lo que necesitáis, por supuesto. sí. Muchas gracias a los dos. Muchísimas Gracias. que bueno, de todas formas habilitaremos el correo electrónico en el que habéis recibido poniendo como objeto del asunto webinar meteorología marina. Si creéis oportuno lanzar una pregunta, se la trasladaremos a José y que él la responda directamente, ¿de acuerdo? Así que esto va más allá y creo que da cabida este webinar a hacer otros siguientes. Vamos a aprovecharnos de ti, creo. Al Vale, menos nada, yo unas encantado. cuantas reuniones más, porque es muy interesante, la Mira, verdad. mira, pueden hacer una Sí, cosa, que digan todos los que quieran, que planteen temas. Entre todos los temática. que han participado, que todos han estado aquí, o todos los que quieran, que planteen un tema. Oye, bueno, pues se habla sobre ese tema. Yo entiendo que probablemente muchos querrán saber un poquito más en concreto, bueno, sobre la corriente. Bueno, pues si quieren saber un poquito más, vale. Después tenemos la navegación por el estrecho de Gibraltar, que siempre me han preguntado muchísimo, en fin, la regla 10, la regla de... Oye, pues mira, pues yo encantado. O sea, que simplemente es cuestión de preparar una pequeña presentación y hablamos sobre eso, todo lo que queráis. Pero yo creo que si a lo mejor lo plantean los mismos las mismas personas que están aquí, los plantean ellos los temas que quieran, podemos hacer un común de qué es lo que, digamos, cuál es el grueso que más suena de lo que se quiere hablar y sobre eso podemos montar lo que queráis, que siempre tendrá más aceptación que si no nos lo inventamos nosotros, claro, lógicamente. Sí, sí, claro, claro, exacto. Bueno, yo personalmente bueno, quiero agradecerte a ti, por supuesto, que hayas colaborado con nosotros, con el club, con tu club también, y me ha parecido interesantísimo. Desconocía muchísimas cosas y bueno, a ver si me das algunas clases particulares al respecto. También no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle a nuestro vocal de la ligera, Rafael Martín Prat, por su, bueno, brindarnos el servicio desde ABD por Microsoft y a ver si para la siguiente éramos 400 inscritos. No nos hemos podido conectar todos, pero vamos a resolverlo y para el siguiente webinar, que seguro que será pronto, estaremos a full, ¿no? Bueno, y a todos vosotros por venir, por confiar en nosotros, creo que está saliendo bastante bien y nada, espero a los socios del club veros pronto navegando y a los que no lo sois, por lo menos desde el mar, saludarnos por la mura y deseando buenos vientos que esperemos que lleguen, dado la situación actual con la pandemia, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por todo a todos, José, Muchas a ti, gracias, encantado, es un placer. de Muchas verdad, gracias. y a todos por asistir. Así que nada, cerraremos la sesión y si tenéis alguna duda ya sabéis, os mandaremos el enlace por correo electrónico para descargaros el vídeo. Las preguntas pertinentes, si las veis oportunas, las devolvéis con el asunto webinar marina, bueno, meteorología marina. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos, José. Muchas gracias de nuevo. Encantado, muchas gracias. Nos vemos la próxima.